Se cortó, ¿no? Pero yo siempre lo escucho bien. ¿Vos lo escuchás mal, posta? Y yo escucho que se corta al final. No, yo lo escucho perfecto. Tengo que verlo en el live, a ver si es de acá. Yo lo escucho perfecto. Mirá. Yo lo escucho perfecto. Bueno, ¿cómo anda? Mirá quién está en el país, señor Martín Sánchez Almeida. ¿Cómo le va, señor? Está Daniel Bell también ahí presente en los comentarios. ¿Cómo le va, Daniel Bell? ¿Qué dice? Mirá Sandoval, la gente llegando al baile. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo le va, Claudito, amigo, querido? ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Muy bien. La verdad. Una semana que, al menos, más allá de que haga un poco de fresco, acá empezó a hacer calor, te digo. Hoy vi mosquitos. Hoy ya vi mosquitos volando por acá dentro de mi casa. O sea, sale el sol y aparecen los mosquitos. Es una porquería. Que paren el off, vayan a comprar off en cajas, porque después, viste, que después te empiezan a revender después. Claro, te empiezas a pijotear con eso, te Olvidate. pones más caro. Olvidate. Llegó a vender casi como $15 el off acá en Argentina. Mira, yo en un acto de arrojo creo que pagué uno como 20 lucas, un off, me acuerdo, el verde. Era el verde al menos. El verde, el que dura hicimos más. durar, ¿sabes qué? Le sacamos hasta... abrí el tarrito después con el dedo nos poníamos, ¿viste? A dar una sierrita. La brilata estaba el tipo, le ponía un poquito de agua, ¿viste? Lo llenamos con agua, lo tapamos de vuelta. Había que hacerlo durar. De mano, ¿viste? Claro. Ay, y sí, no, olvídate. Era verde por algo. O sea, sí, tal cual. Bueno, ¿cómo le anda la audiencia? Archur, tenemos a Archur, Emma Molina, tenemos a Lit GG, Darío Santiago, Andrés Pinilia, el predicador de Blender. Acá justo me estaba preguntando Seba Clipa, un amigo, che, ¿qué onda Blender para esculpir? Me decía. Ahí está. Yo dije, no lo probé muy bien todavía, pero habría que, no sé, capaz que Andrés tiene un tuto, ¿no? Por ahí, dando vuelta, en su autoría. Tengo que terminar la primera parte, dice Archo. Qué va, la gente no termina la primera parte todavía. Uno se esfuerza, ¿para qué, no? ¿Qué lo parió? Qué va. Y acá tenemos a Twisted Revolution que dice, yo creí que solo los volvería a ver para el próximo Dynafest, ¿viste? Solemos sorprender. No, esto es así. Si piensan en nosotros mucho, aparecemos. Si desean en nosotros... 3 veces frente a un espejo con una vela en la mano. De la Ouija, jugando de la Ouija ahí. Bueno, van a aparecer los chicos. Aparecimos con todo, con tips, tutoriales, todo recargado. Me tiraron un par que estuvo bueno, me tiraron ahí unas recomendaciones por Instagram. Me dijeron, una me olvidé, me acuerdo solamente una, que es que repita el tutorial de la zapatilla, me dijeron de Wacom, porque ibas muy a los gomazos y no se te entendió nada, básicamente, así que repetilo y hacelo más tranquilos, me dijeron. Me encanta cuando la gente pide. Hacelo bien, pibe, esta vez. Claro. Y lo haces bien esta vez, ¿eh? Nunca lo voy a ver en 0.75, ponelo, en 0.5. No. ¿Sabes? La gente le puede cambiarle la velocidad en YouTube, verlo más lento, ir para atrás, digamos. Bueno, Ale Zombie, Bani Paulo, tenemos ahí a ¿quién más? A ver, Ariebata, como le va querido, Carlos Durán, Guido Vicario, Willy Wooper, José Luis Big, Jonah Bull, Dogonuts, o Diwanus, mitos, enigmas y leyendas. ¡Qué nombre de YouTube ese, Mitos, enigmas y leyendas. Hoy tenemos un programón. Y es que no lo puedo decir de cuando lo hago yo. Eso lo tiene que decir Dani. Yo lo digo cuando lo hace Dani. Claro, no, vos tenés que decir, hoy tenemos un qué. Un programón. Y vos te acordás cuando lo dijimos en Dynafest, no todo el mundo lo sabía eso, ¿eh? ¿Viste? Es que eso fue mucho la primera temporada, eso. La primera temporada era arrancamos así. Y después ya nos acostumbramos a hacer programón, así que ya fue como no era. Hay un eco en el mocro de Dani. Me están haciendo ponerme los headsets.
A ver. Pucha, che. A ver, vamos a... ver. Hola. 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 Yo te escucho Ahí bien, está. Dani. No sé si la Bien. gente... Ahí está. Ahora no debería haber ningún eco ni nada. Listo para ver la magia de Clau por segunda semana consecutiva, dice Martín Sánchez Almeida. Vamos. Viene ahí. Tenemos segundo round, dice Fabricio, nuestro querido amigo Fabricio. Sí. Andrés Moyano dice, con el personaje de la armadura explicaste lo mismo del video de la zapatilla, no es necesario. Ahí está, la gente que no, que valora y que presta atención al trabajo que venimos haciendo arduamente. Gracias. Yo pensé que querían ver otra zapatilla. Está bien, no pasa nada. Podemos ver un botín. Melissa Baldi dice, hola Dani, te sigo desde Cemento. Laburé junto a Mariel para realizar el BioWolf. Mirá. Cemento, estamos hablando de Cemento. Cemento, me quedé pensando en eso. ¿El lugar de los recitales? De Cemento, pero yo no toqué en Cemento. Tremendo lugar, ¿Cemento? fui un par de veces. Yo nunca fui a Cemento. Era una... No, pero para de Cemento. Pero qué grande, mis pará. amigos me llevaban. Y sí, bueno. me llevaron obligado. No. ¿Quién dijo eso? Te vas a hacer hombre, me decían. Y bueno. ¿Quién fue? Melissa Baldi, Melissa R. Baldi. Melissa de Baldi, qué grande. A Mariel para realizar el BioWolf. Qué grande, mirá, ¿te acuerdas ese BioWolf? Fue 1-1. No, 1-1 no, perdón. 1 en 2, me parece. 1 en 3, 1 en 2. Andaba ahí medio a medio. 1 metro y pico tenía de alto. Espectacular el laburo que hicieron las chicas, ¿no? Increíble. Tiempos, qué tiempos aquellos. Yo una bula acá esculpiendo mientras nos vemos, muy bien. Acuérdense que esto no cuesta nada, pero no cuesta nada. Vamos a hacerlo en vivo y en directo para que... Vamos a un tutorial. Vamos a empezar con un tutorial. Tutorial de cómo promocionar esto para que conocimiento. Exactamente. Abren la cámara del teléfono. Normalmente, no sé, Samsung es con 2 veces el tiki-tiki, se aprieta al costadito y se abre la cámara. O van al icono de la cámara y abren la cámara, independiente como quieran. Ponen el modo, pues de varias formas, pero ponen el modo... ¿cómo se llama esto? Selfie. Lo ponen en versión, por ejemplo, ahí, vertical. Ponen una cara, o se pueden poner ustedes lo que estén haciendo en la pantalla. Usas el otro lado y mostrás tu monitor, ponele también. ¿No? Bueno, yo lo voy a hacer así porque a vos te gusta la cámara. ¿Para qué voy a...? Tengo como... Ahí está. Voy a hacer así. En este, si le apretás la manito, así. Ahí. No me toma. Ahí, a ver. Ahí está. Ahí. La foto tomada, vamos a abrir la aplicación Instagram. ¿Sí? Esto, Instagram. Tocamos acá en Instagram. Para Ramón, que estoy haciendo algo importante. Ramón. Voy a ir hacia donde... la verdad que esto siempre me molestó mucho de Instagram. Si vos vas a donde dice el más... Sí. Esta historia, ¿sí? Ajá. Pero si vas a donde dice... A donde están todos los puntitos... No, pará. ¿Dónde era esto? Esperen, acá. Tranquilo, que la gente tiene todo el día acá. Bueno, no pasa nada. No están apurados, ¿no? Vamos a la historia. Ahora vamos a una historia, lo ponemos ahí, miren qué linda que era la fotito, y le ponen, vean los vivos. Vamos a ponerle, estamos en vivo, ¿no? Usted ponga otra cosa, pues yo pongo esto, estamos en vivo. Y acá viene la parte que por eso un poco más... Esta ya es como level 2, ponele, ¿no? Level 2. El level 2... Igual la gente puede poner estamos en vivo, porque esto lo hacemos todos juntos, digamos. Está muy bien. Me salió el ojo muy chico, ahora que lo veo. El ojo como lo tengo muy hinchado, no me afeité, bueno, no importa. Explicá qué pasaría si tuvieras que subirla de nuevo a la foto. No, pero espere, estamos bien, estamos en vivo, lo ponemos acá. Sí. Le ponen una etiqueta, tocan la carita, ponen mención, le ponen a Claudio y Daniel. Claudio Abraham y Daniel, ¿sí? Bien. Ajá. Que esté visible o no, bueno, sí, esté visible. Y de ahí, esto ya es como una level 3, que
se van al video de YouTube, copian el enlace, o sea, del video, se van acá a la etiquetita y ponen en enlace, copian la URL acá donde dice URL, ponen pegar, y acá donde dice personalizar, ponen link de vivo, ponen una cosa así, tiki, listo, lo ponen, y ahí está, y listo. Si quieren hacer como una más, se van ahí de vuelta, ponen GIF y le ponen here y les va a salir todos unos lindos iconitos donde tienen que hacer clic. Y ahí lo comparten y todos estamos felices. Mientras yo hice eso, me imagino que todo el mundo está haciendo lo mismo. Siguiendo el tutorial, por supuesto. Siguiendo el tutorial en vivo. Primer tutorial, ¿eh? ¿Vieron el timecode que diga explicación de cómo subir una imagen y promocionar? Ojo, no está mal. Bueno, bien, estaría bueno que la gente empiece a sumar sus likes, digamos, y así somos más y compartan y todo lo que ya sabemos. Acuérdense que también es útil si nos comparten en todos lados, digamos, ¿no? En sus grupos de Discord que frecuenten, en los grupos de Facebook que frecuenten también, porque, bueno, cuanto más gente tengamos, más gente lleguemos, más daño podemos hacer, más programas. Más felices somos. Más felices. Es exponencial, es directamente exponencial con la felicidad. Es un win-win. Acá dice, mira que dice, verá, mi caruche acá esculpiendo un cuarentino. Acá un cuarentino, tarde pero seguro. Mirá. Y después tenemos a Cristian Palta Escultura que dice, quiero aprender a hacer una camisa en ZBrush. Estoy haciendo ropa Armar Blues, pero quiero usar Z. Muy bien. Está bien, está muy bien. La vida nos da y nos quita. Yo quiero muchas cosas también. Es así. Mira, voy a destacar un comentario que justo el otro día hablábamos de esto con Dani, que dice, es verdad, en el webinar de la ZAP aparecía Clau el otro día a 300 kilómetros por hora, en realidad es al revés. Yo me parecía a Dani, porque Dani lo hizo primero. Así que hoy vamos a hacerlo relajados, para que no se mareen, para que no tengan que ponerlo en 0.5, para tener interacción con la gente, porque el otro día era como, bueno, vamos a ver todo, no llego. Así que lo vamos a tratar de terminar hoy. Si no terminamos hoy, tendremos una tercera clase junto ahí a Ramón. Sí, Dios santo. Ramón, por favor. Ramón. Y bueno, y vamos. Bueno, vamos a proceder, Clau, para hacer lo siguiente. Como dijo Clau, vamos a hacer un ritmo más placentero, así que Clau no se nos muere en el intento. Yo diría que arranques, Clau. Ya estamos para arrancar, ya tenemos ahí 80 personas. Y vamos a ir, dejen sus preguntas, sus consultas, o los temas que quieran también conversar, mientras Clau puede ir mostrando algo. Si hay como un tiempito muerto, podemos tirar algún temita, conversar. Así que bueno, sepan eso. Clau, cuando usted quiera, le manda nomás. Rapidísimo. Bueno, empezamos. Ya se aceleraba. No, ahí estamos. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en el primer live para que los que están. 40 minutos de repaso. 40 minutos de repaso. Y el chabón solo hizo el live repasando, ¿viste? Claro. No, es muy fácil. Nosotros tenemos una figura, ¿no? Tenemos esta hermosa figura acá, en este caso de Sir Ash. Y por algo no está respondiendo, no sé si está grabando, así está grabando. Bueno, entonces, lo que teníamos. Mira qué pasó, acá se fue para aquí. Ahí va. Lo que teníamos para poder pasar esto a Mar. Lo perdió Dani, mirá. What happened? No. Se le explotó la máquina al Clau. Acá estoy. Se escuchó un ruido tipo un puff. Así y me parece y no sé qué pasó. De aquel lado, ¿Sí? Bueno, sí, no importa. La gente está. ¿Estamos acá? Repaso rapidito. Nosotros cuando tenemos una figura y la queremos llevar a Marmoset, tenemos dos grandes, hay mil opciones, pero vamos a marcar dos grandes opciones. Opción número 1, si la tengo con subdivisiones, voy a llevar todo a la subdivisión más baja y de ahí exporto el FBX y me lo llevo a Marmoset. Y luego me exporto todos los mapas, ¿sí?, de detalles yendo a la subdivisión más alta en el modelo
y me voy acá a donde era el Multimap Exporter, ¿sí? Que lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? Fíjense todos los settings que configuramos, todo eso está en el live anterior. Pero bueno, exportamos y ya habíamos mostrado cómo en Marmoset incluías... el tip de cómo, para que no se cierre el ZBrush con porque el otro día tiraste archa de granada, sacaste el pistillo, la tiraste y te fuiste y te escondiste, ya estás, te tiraste. Bueno, lo vamos a hacer, a ver, 21 a 40 lo hacemos, cortamos y lo hacemos. Sí, yo diría que le metas de una, amigo. Si la gente quiere ver cómo exportar acoso, pega el video pasado. Yo diría. Le parece a mí, así te queda tiempo para hacer las cosas como te parezca. Ahí está, vamos a los golpes, vamos a los bifes. Acá está. Acuérdense de eso. ¿Dónde quedamos? Quedamos en esto. Entonces seguimos del live anterior y el que no se acuerda se jode, básicamente. Entonces estábamos acá y teníamos esta figura, ¿no? Ya habíamos seteado algunas texturas, habíamos seteado un poco la escena, bueno, habíamos seteado un par de cosas. Bien. Ahora nos queda básicamente instalar las luces y ver un poquito cómo usar las cámaras y exportar nuestros renders. Entonces tenemos esta figura, de este lado teníamos la cámara temporal, de este lado teníamos la cámara principal. Entonces la cámara temporal nosotros nos podemos mover, ¿sí? Acuérdense que presionando Alt, con clic derecho nos movemos, en Zoom, con clic central paneamos y con clic izquierdo nos trasladamos. Bueno, entonces, ¿cómo agrego una luz? ¿Sí? Ya habíamos seteado el Sky, habíamos seteado todo. ¿Cómo agrego mi primer luz? Por ahora tenemos la luz del Sky, que es esta, ¿sí? Que la podemos apagar y se pone todo negro, ¿ven? Entonces, esto después yo siempre lo uso apagado, el Sky, porque me gusta tener las luces propias. Pues si no te pone las luces del HDR. Bueno. Entonces, cuando yo quiero agregar una luz, me posiciono en cualquier lado y tengo acá el botoncito de New Light, ¿sí? Cuando toco acá, clic, me genera una luz donde esté posicionado con la cámara. O sea, si yo elimino la luz y de repente estoy parado acá, cliqueo en New Light y me crea la luz en donde yo estoy posicionado. Ahora, si yo me sigo moviendo, ¿sí? Me sigo moviendo con la cámara, yo tengo los objetos, ¿sí? Si no llegan a ver los objetos, hacen clic acá en la ruedita y le hacen clic en Show Guides. Por eso este lado del viewport no me lo muestra, ¿sí? Este lado sí, porque tengo Show Guides. Buenísimo. Una vez que estoy acá, yo ya tengo la luz acá. O sea, en cualquier objeto que yo me pare va a ser el que voy a modificar. Entonces, como estoy parado en la light que acabo de colocar, yo acá tengo arriba las opciones en el gizmo para poder moverlo. Acá tenemos traslación, rotación, escala, o bien tengo todas las de transform. Entonces fíjense que si yo me muevo, ven en el modelo de este lado cómo va afectando la luz, ¿sí? Si yo quisiera verlo de acá, también me puedo mover y lo puedo mover de este lado, ¿sí? Ahí voy viendo, lo puedo mover para un lado, para el otro, o puedo hacer un montón de cosas. Pero más interesante que esto, mucho más interesante que esto, es, ¿se acuerdan la frase de Bruce Lee que dice, be water, my friend? Bueno, esto es be light, my friend. Y acá nos enyoguizamos y nos vamos a transformar en la luz, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a transformar en la luz? Muy simple. En vez de tener acá seleccionada la cámara, y este tip no lo tiene nadie, me lo enseñó mi amigo Pablander, vamos a ir acá a Lights, en vez de cámara, y vamos a seleccionar Light. Y ¡tarán! Ahora soy la luz, ¿sí? En vez de ser una cámara que estoy viendo los elementos por todos lados, ahora soy la luz. Entonces, la luz. El lugar donde yo me ubico, ¿sí? Como si fuese una cámara, soy la luz. Entonces yo roto el modelo, ¿sí? Me muevo para arriba, para abajo y soy la luz, ¿sí? ¿Ven? Eso que aparece por todos lados es porque yo tenía seleccionado acá el gizmo. Entonces yo vengo acá, lo deselecciono solamente el cursor y ya no me va a aparecer, ¿sí? No me digan que este no es un tipazo, ¿sí? Entonces yo ahora, con esto, donde yo me posiciono, ¿sí? Con lo que sería la cámara, en realidad estoy posicionando la luz. Y fíjense que de este lado me afecta el modelo. Bueno, una vez que tengo esto,
yo puedo volver a la cámara, si vengo acá y pongo la temp camera, entonces, bueno, me sigo moviendo y ahí me sigue mostrando la luz, si quiero la muevo con el gizmo, etc. Bueno, volvemos a hacer la luz, ¿sí? Light número 1. Entonces, de acá, con esta luz, lo que vamos a hacer es empezar a setear nuestros valores de la luz. ¿Por qué es interesante ser la luz, digamos? Porque nosotros nos va a dar exactamente el lugar donde estamos apuntando y donde queremos que enfoque. Es como cuando vos estás en un estudio y de repente estás seteando las luces y te parás y arriba de la luz y la vas moviendo porque vos querés ver el objeto dónde va apuntando. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Por eso es tan importante esto de ubicar la luz como una cámara, ¿sí? Cuando tenemos esto, lo que vamos a hacer acá es empezar a setear los valores de este lado que nos dan las características de la luz. Entonces nosotros tenemos tipo spot, que es esto, como una luz que es direccional, digamos. Mejor dicho, perdón, una luz tipo de un spot, porque justamente la otra se llama directional, que la luz direccional lo que va a hacer es iluminar todo en paralelo, hacer un barrido todo en paralelo como si fuese un sol. De hecho, si yo vuelvo a ver acá en la cámara, me la muestra como un sol, ¿ven? Porque es direccional. Si yo tomo este solcito acá y lo muevo para arriba y para abajo, no me cambia, ¿ven? No me cambia la iluminación. Sí me la va a cambiar si yo lo roto, porque va a ser como que viene la luz del sol, la luz, digamos, que viene de un astro gigante y te baña todo en paralelo. Entonces, para mí, esta luz es muy útil, pero yo por lo general siempre uso luces de spot, porque me permiten tomar mejor donde quiero la luz, la sombra. La luz direccional sirve, es como si fuese una luz natural, si quieren, si se quiere. Pero bueno, para eso está el sky también, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a la luz 1, ¿sí? En la luz 1, que es esta, la que teníamos seteado, voy a volver a la flechita acá y voy a empezar a setear el brightness, ¿sí? Yo tengo brightness. Ahora, para que se den una idea, vamos a quemar el brightness acá, solo para ver como más llamativo las características de la luz. Si yo tengo acá el brightness, fíjense, muy fuerte, cosa que está quemando la figura, yo puedo cambiarle el color a la luz, puedo ponerme una luz rojiza, puedo ponerme una luz celeste. Bueno, esto lo vamos a usar para el rim light. Por ahora nos vamos a mantener en la luz blanca. Y acá tengo algunas características. Acá está Kelvin, es la temperatura de la luz. Flare Strength es qué tanto si hay un reflejo, pero eso no lo van a usar. El Kelvin puede ser que lo usen. ¿No? Si yo me cambio acá, como que me va a cambiar un poquito la tonalidad del color. Ahora está en blanco puro, entonces no se va a ver. Bueno, una vez que tenemos spot, y ahora, si querés, Dani, hay un término de explicar esto y hacemos una pausita a ver si hay alguna pregunta. Dale. Una vez que tengo acá el spot, también está omnidireccional, que es una luz que va para todos lados. En el caso que queramos ponerla en el centro de la escena y queremos que ilumine todo alrededor. Bueno, pueden ir jugando con estos settings. Yo uso spot casi siempre. Y acá en shape tenemos sphere o rectángulo. Con dejarlo en sphere está perfecto. Es como una luz, es como un spot redondo. Si la usas en rectángulo, te va a variar que en vez de tener diámetro va a tener alto y ancho. Entonces te va a variar un poco la dureza de las sombras, digamos, y el alcance de esa luz. Pero controlarlo en Sphere alcanza. Entonces, Villor acá dice que la luz dice, no me quemé. Diría el brightness, claro. En este caso, en el brightness, diría, bueno, ahí va. Entonces nosotros tenemos acá, ¿no? Si yo cambio el diámetro, lo que va a hacer es suavizar las sombras internas, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando acá adentro las sombras internas, ¿sí? Con el diámetro. Si yo le bajo esta intensidad, van a verlo un poco más sutil ahí, ¿sí? Yo cambio acá, ahí está. ¿Ven cómo se suavizan las sombras internas del lado derecho? Bueno, eso lo hace el diámetro. Ahora, vamos a subirle el brightness de nuevo para que sea más evidente lo que quiero explicar. Si yo voy a spot angle, me va a cambiar el tamaño del ángulo, ¿sí?
este tamaño digamos, el diámetro del spot, que justamente acá dice diámetro, entonces que medio como que, bueno, es un poco confuso. Pero si yo cambio el diámetro acá, lo puedo cambiar acá o puedo yo alejarme. Lo que pasa es que cuando yo me alejo, fíjense que va a afectar la potencia que tenga la luz. Entonces esos valores son los que tienen que ir modificando. Yo siempre recomiendo cambiar lo menos posible para no variarnos. Entonces, básicamente seteo primero la distancia, digo, bueno, quiero una luz más o menos en esta parte, ¿sí? Y ajusto un poquito la iluminación, ¿sí? La potencia de la iluminación. Bien. Y después veo que la sombra está muy marcada acá, entonces voy a variar voy a variar el diámetro, ¿sí? Para que la sombra se me haga más difuminada. ¿Ven? Ahí. Eso, Clau, es algo que en iluminación se llama ley de inversa al cuadrado. Es que cuando vos tenés un emisor, por ejemplo, no sé, supongamos que vos tenés este emisor así, no sé, de este tamaño, lo tenés muy cerca, va a generar no solo un tipo de luz, sino un tipo de sombra que es distinto si tenés el mismo emisor más lejos. Ahora, si ese emisor con la misma potencia, vos a ese emisor lo alejás y le aumentás la potencia, va a hacer que la sombra sea más dura que si tienes un emisor muy grande, que es una luz de área, en el cual te va a dar esa luz más como suavecita. Por eso los softbox, cuando, no sé si vieron, por ejemplo, alguna producción de cine o alguna televisión o algo, cuando se usan los softbox, mientras más grande es el softbox, más suave es la luz y menos fuerte tenemos que poner para que nos bañe de luz sin generar tipo que nos quedemos medio ciegos. Y cuando eres una luz muy chiquita, tiende a ser para que te ilumine muy potente, pero la sombra es más dura. Entonces, por eso que está mostrando Clau, que si se aleja o se acerca, genera ese efecto y tiene que cambiar la intensidad. Voy a sacar el perro que está ladrando. No, tranquilo. Me encanta porque no tenía la data científica, digamos, y bueno, ahí la tenemos. Bueno, entonces, lo que les decía, lo voy a quemar de nuevo un poquito, la luz, me voy a acercar a propósito, para que vean el otro parámetro que es el Spot Sharpness, ¿sí? Que me va a marcar qué tan fuerte es. Bueno, acá no se ve porque el ángulo, a ver si se puede llegar a ver ahí con el diámetro más duro. A ver si se llega a ver. No sé si llegan a ver, pero acá, alrededor, digamos, del círculo, cuando yo ajusto el Spot Sharpness, lo que hace es suavizarme el borde del contorno digamos, del área donde está iluminando así de dura, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí, a ver si lo bajo, quiero ver si se puede ver. Ahí, ven, ahí está. Era porque estaba muy quemado. ¿Ven? Ahí la diferencia del sharpness. Lo que hace es, desde el centro, me suaviza y me hace como que sea una luz más difuminada. Entonces tenemos los tres parámetros. O cuatro, mejor dicho, qué tan difuminado está del centro, qué tan fuertes son las sombras internas, como decía Dani, cuál es el ángulo, qué tan amplio es el diámetro o el ángulo del spot que estoy utilizando y qué tan intensa es la luz, ¿sí? Bueno, con todo eso empezamos a setear las luces. Ahora, un buen ejercicio es apagar el sky por ahora. El sky puede, o sea, en realidad, a ver, ¿cómo explicar esto? El sky puede ser una luz que vos ya tengas definida ambiental y trabajás con eso y vas ajustando lo que te falte, pero para mí es como que el sky tiene tanta información en el HDRI que está buenísimo porque ya te da, es como más para un render rápido para mí el HDRI. A ver, es una cuestión de gusto, porque también vos decís, no, quiero ponerlo en este entorno, ya me queda lindo, ajusto un par de lucecitas y ya me sale andando. También está bien. A mí me gusta setear las luces de la nada misma. Entonces, lo bueno de eso es que cuando vos apagás el sky acá, no tenés más luz en el modelo. Para que no se confundan, el color de fondo es independiente, porque ¿se acuerdan que en Sky nosotros seteamos acá el color de fondo? Entonces yo pongo un rojo. ¿Por qué no me lo está? No me lo estaba mostrando porque estoy con el Sky apagado. Bueno, nada. Hay otro lugar donde cambiar este backdrop. Bueno, ahora no me acuerdo porque estos efectos prácticos. Pero bueno, nada. Cuestión que yo tengo acá el Sky que lo apago solo para que vean ahí cómo está
influyendo la luz, ¿sí? Y por lo general nosotros podemos hacer una iluminación de 3 puntos, que tenés la key light, ¿se acuerdan? La luz principal, la fill light, la luz que rellena, y la rim light, la luz que viene por detrás. Si querés vos, Dani, tirame esto, en vez de estar configurándolo ahora, voy a traer ya directamente el modelo final. Espectacular, me parece que era mejor. Acá Case pregunta, ¿cuánto te llevó a hacer el render de esa pieza, querido Clau? Crack total de los mundos, dice. Mira qué grande Case. No, la verdad que una vez que ya te armaste este workflow, que es más o menos el que yo paso en el video pasado y yo creo que en un día, como mucho, seteas todo y después te lleva un poco de tiempo sacar los renders, configurar las cámaras, o sea, con las cámaras, con los videos, que lo que te tarda hacer los videos, etcétera, ponele 1 o 2 días, o sea, lo podés sacar tranquilamente. Otra pregunta, dice acá Arthur, si llegás, ¿podrías mostrar cómo aplicar opacidad para crear materiales transparentes? Sí, y de hecho eso lo tengo, dale, no hay problema, eso lo tengo, justamente lo tengo en el modelo terminado. Déjame encontrar la carpeta. Bien. ¿Dónde dejé la carpeta? Que quiero cargar eso. Rendering. Mientras buscas eso, tenemos a Gustavo Len que pregunta, ¿puede ser que la última versión de Marmoset 4 sea más estable que las versiones anteriores? Y bueno. De los mundos. Qué boludo. Claro, bueno, por definición, los softwares intentan ser más, digamos, más estables, digamos. Pero sí, en alguno no estaría pasando. Por eso digo, por definición, pero no siempre sucede, digamos. Pero sí. De hecho, también influye si tenés actualizados los ¿cómo se dice esto? Los drivers de tu placa de video. ¿Qué pasa? Acá dice, Clau es más crack que el traqueo del cuello haciendo estiramiento. Crack. Y acá tenemos una pregunta nueva que dice, Claudito, ¿cómo es el tip para que no se te cierre el silo? Vas a tener que esperar, Jorgito, vas a tener que esperar. Hasta el último momento te esperar. Hasta el live número 5. A la hora 55, ahí recién vamos a explicar eso. Bueno, estamos listos. Acá llegamos al render que ya tenemos. Final. Qué rápido, por Dios. ¿Viste? Increíble. Ustedes no saben lo que era esperar por un crop mal, todo pedorro, feo, de no sé, 320 por 320. Esperábamos 15 minutos para que salga, así cuando éramos viejos. Dios santo. Dios. Bueno, entonces me voy a. Esta cámara en realidad tendría que estar bloqueada, como ya les había dicho, que es la cámara 7D. Tengo 20.000 cámaras, no le presten mucha atención a esto, pero voy a usar este archivo para ir más rápido, digamos, y para que ustedes tengan más data. Acá, ¿cómo fue el setup de luces? ¿Sí? Fíjense que yo tengo solo 5 luces en total. Para que se den una idea, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apagar acá todas las luces. Ahí está. Ahí tengo todas las luces y, está bien. El Sky, ¿se acuerdan el tip que no me acordaba? Que cambiase el fondo, era dejando prendido el Sky, pero hay que bajar el backdrop brightness a 0. Entonces ahí sí puedes cambiar el color de fondo con el Sky, digamos, encendido, ¿sí? Bueno, si se fijan acá, ¿ven que Pikachu igual sigue iluminado? Eso es porque los rayitos tienen transparencia y emisión. Si hago doble clic acá en el rayito, además de todo lo que explicamos de el normal map, albedo y toda la bola, hay 2 settings acá abajo, que era lo que preguntaba acá el amigo Arthur. Uno para agregar transparencia en el modelo. Voy a prenderles de nuevo las luces porque si no, no lo van a ver. Y acá, si yo modifico la transparencia que la tengo en 0.7, ¿ven cómo el modelo se hace transparente? ¿Ven cómo del lado izquierdo cómo aparece y desaparece? Bueno, sí. Ahí lo voy a dejar más transparente, ¿sí? Acá. Entonces, simplemente no hace falta tener ningún mapa ni nada. Obviamente, si tenés los mapas
y venís del Substance, mejor, pero si no, ahí lo tenés transparente. Y el Emissive lo que va a hacer es que largue una luz en el modelo. Entonces, si yo acá apago todas las luces, ven que me está iluminando esta partecita, no importa la cantidad de transparencia que yo tengo. Entonces, si la intensidad del Emissive me va a, ¿ven? Va a tirar más luz o menos luz. Esto sirve para hacer lámparas o cosas puntualizadas. Si tu personaje tiene luces en un modelo, no la luz que vos estés poniendo, sino que el modelo esté reflejando luz para todos lados, ¿sí? Como se ve acá en los rayos. Pero como a mí esta luz me estaba realmente quemando mucho en la escena, porque yo lo que quise hacer es que como que esto, ¿vieron algunas figuras de Sideshow que tienen LEDs? Digamos, Sideshow, de muchas otras marcas, pero bueno, tienen LEDs. Bueno, entonces yo lo que hice fue eso, como que acá estás usando LEDs en esa parte de la tool, digamos. Obviamente que para esto tenés que tener separada esa parte en la tool, sí, ¿no? Acá One3D te dice, paso un rato para evangelizarlos y decirles que pueden hacer un excelente render en Blender. Saludos. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo creo que ya murieron todos los renders, amigos. Ahora la posta es Unreal y Loom. Bueno, sí, en la posta, ya está, no hay que esperar más nada. En estos días. Bueno, olvídate. Dejo ahí un poquito la intensity que tenía antes, la transparency que tenía antes, ¿sí? Y volvemos a lo que estábamos viendo de las luces. Entonces, ¿no saben qué? Vamos a apagar la emission y vamos a apagar todo. Redshift tampoco, hay que esperar. Todo lo que hay que esperar no sirve más. Acá ven que sigue iluminando un poquito, eso es porque yo tengo emisión también acá en este rayo y en este rayo. No voy a hacer todo ahora porque si no, no voy a volver loco. Bueno, vamos a ir aprendiendo cada una de las luces, ¿sí? Yo toco la Light 18 y ahí ven que esta es mi luz principal era esta, ¿sí? Una luz que de este lado del modelo ilumina y de este lado está totalmente apagado, ¿sí? Mi siguiente luz es esta, que es una Fill Light. Esa era la Key Light. Es una Fill Light que simplemente estaba rellenando esta parte del modelo y de este lado nada, ¿sí? Después de la Fill Light tenía una Rim Light magenta, que como le cambié el color, acuérdense que yo vengo a la Light y acá voy a Color y le cambio el color, ¿sí? Puedo cambiarle a un rojo si quiero, o a cualquier color que me plazca. Pero yo usé un magenta para reforzar la iluminación de lo que venía con los rayitos de Pikachu. Después de esta Rim Light, seguí con esta otra que acá se ven muy parecidas, pero yo quería, esto lo van a ver mejor acá, yo quería que me rellene un poquito la luz de este lado, ¿sí? ¿Ven? Es una luz muy chiquitita. Fíjense que acá a veces reforzamos luces donde queremos, donde el modelo no está 100% como queremos y podemos poner una lucecita ahí que ilumine. Si quieren ver, bloqueo acá la luz. Lo mejor siempre, acuérdense, bloqueen las luces porque si yo me paso a la vista de luz, en este caso la luz 22, voy a la luz 22 y me va a mostrar dónde está ubicada esta luz, ¿sí? Si yo me muevo accidentalmente acá, voy a modificar cómo estaba mirando la luz. Pero la luz 22 está aplicada acá. Si yo voy a la luz 18, que es esta, yo la seteé a esta distancia, ¿sí? Me voy a la luz 19 y, bueno, lo mismo, a esta distancia. Y así, trabajé con esta distancia para que me genere una iluminación general del modelo, pero que no sea como la direccional, sino que tenga esos matices de sombras especiales que estaba buscando. Bueno, y finalmente vamos a volver a la cámara, de nuevo a la cámara temporal. Ahí. Y tenemos la luz 23, que es una rim light que viene de este lado, ¿sí? Si yo cambio, ven ahí, me estaba iluminando de este lado. Entonces me está dando este recorte. Cuando yo empiezo a sumar, lo mejor es, una vez que tengas todas las luces, empezar de atrás para adelante. Esta rim light me ilumina acá, perfecto. Esta rim light me ilumina de este lado, perfecto, ya tengo dos y el modelo empieza a cobrar sentido, pero sin traerme luces generales. Después
esta luz me rellenaba un poquitito más. Fíjense acá el reflejo de la Pokébola, acá, ¿sí? Ahí, ¿ven? Y un poquito en la cabeza de Pikachu, etc. Bueno, esta luz me rellenaba un poquito más. Después voy con la Fill Light, que es esta, y fíjense que igual sigue faltando la luz principal. Entonces, eso te da sentido de que realmente todas las demás luces están acompañando y están acompañando a tu Key Light, que es la luz 18 en este caso. Ahí está. Yo la verdad que tendría que haberlas renombrado para que sea más simple para ustedes, pero bueno. Acá One 3D dice, Claudio, sí, querido, total, dice, ¿cuándo podás enseñarnos cómo hiciste la presentación de tu última escultura de Pokémon? Bueno, si llegamos en este live, pero si no en este live o el siguiente, que es lo de CapCut. Pero hoy ya vamos a ver cómo hice los videos, así que hoy llegamos sí o sí seguro porque ya estamos. ¿Ya vieron lo de las cámaras? Buenísimo. Lo de las luces como cámaras, sí, o sea, cómo me posiciono en la luz. Bueno, ahora, ¿cómo hago para exportar un render? ¿Sí? Qué lindo ese render, ¿eh? Qué lindo ese render, ¿eh? Ya está. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Muy lindo. Muy colorful. Algo para explicarles que lo vamos a ver. A ver, vamos. Mira, lo tenía al final, pero vamos a verlo ahora. ¿Por qué en la derecha se ve lindo y en la izquierda se ve feo? Ahí está, eso es justo lo que muy bien, Dani, eso es lo que iba a explicar, el postproceso. ¿Cómo hacer? Mira, yo lo había puesto para el final, pero vamos a hacerlo ahora. Muy bien. ¿Por qué acá se ve como medio arratonado y acá se ve lleno de vida y coloreado? Y bueno, eso es un paso previo a hacer el render. Hay dos opciones. Vos podés sacar este render así como lo ves a la izquierda en la cámara temporal y llevártelo a Photoshop y todos los renders que saques editarlos, pero es un quilombo, está bien, vos podés tener una capa y podés meter todos los renders ahí, pero ¿para qué? Si lo podés hacer directamente desde acá, al menos a nivel básico, obviamente siempre puedes hacer postproceso en Photoshop y es súper útil, está buenísimo. Pero bueno, tratando de usar lo menos posible, lo vamos a hacer acá mismo. Entonces, yo acá tengo la cámara temporal, ¿sí? La temp camera. Para esto, siempre está bueno, qué sé yo, te venís a la temp camera y te haces un duplicado. Venís al clic derecho y haces un duplicate, ¿sí? Haces un duplicado y tengo temp cámara 1. Entonces a temp cámara 1 le vamos a cambiar el color mejor y le vamos a poner cámara post-proceso. Así tiene sentido. Y nos vamos a parar. Acuérdense que por más que yo cambie, duplique, lo que sea y esté parado acá, si yo me muevo en esta cámara, ¿sí? Voy a seguir parado en la temp cámara, así que ojo con esto que es un error muy recurrente y las veces que he puteado por esto, porque seteo todo acá y resulta que seguía parado en la temp cámara. Entonces vas acá a la cámara y te cambias a cámara post proceso, ¿sí? Ahí. Entonces acá ahora sí estoy en la cámara post proceso. Una vez que estoy acá, voy a ir a los... Acá tenemos un montón de parámetros de la cámara, ¿sí? No, de esto no vamos a cambiar nada, de control no vamos a cambiar nada. Transform simplemente sirve si yo quiero parámetros a mano ven que yo me muevo y modifica. Bueno, así que de ahí nada tampoco. Limits tampoco, no le vamos a dar bola, así que estos tres los vamos a cerrar, ¿sí? Y sí vamos a empezar a trabajar con, esto ya lo habíamos explicado, el lens, ¿se acuerdan? Que poníamos el field of view de esta manera para que, esto ya lo expliqué en el live anterior, así que si no lo tienen, vayan a buscarlo ahí, el lens, ¿sí? Esta parte. Después tenemos muchas cosas más, podés modificar el foco, podés modificar el field of view, donde vos le haces clic a una parte y te blurea el resto. No va mucho para el alcance de esto porque si no vamos a estar un montón, pero es bastante interesante. Yo podría, por ejemplo, supónganse, y rápido les voy a contar que yo estoy parado acá en la cara de Pikachu, modifico acá, agrego el depth of field, ¿sí? Y después le hago clic a la cara de Pikachu cuando dice el sticky focus y me va a blurear todo el resto. Así que ténganlo en cuenta que está ahí en focus. Empiecen a jugar un poquito con eso. Ahora no lo voy a hacer porque como tiene ray tracing, ven, y como que va a tardar. Así que lo dejamos ahí. Flare, lo único que me va a modificar es si queremos un efecto de rebote de la luz en la cámara. Sirve, no lo vamos a usar ahora. Motion blur, lo mismo en el momento que estemos sacando, va a ser un blureado.
También tenemos acá un poco de distortion, chromatic aberration, si queremos. Esto sí lo puedo hacer rápido porque no va a afectar mucho. ¿Ven el efecto de la luz? ¿Cómo se rompe? Es interesante para algunas cositas. ¿Ven? Ahí, el rojito. Bueno, todas pavadas que hoy son efectos artísticos que no lo vamos a usar. Lo que vamos a usar es esto. Es el post-process, ¿sí? Que de hecho acá tenemos algunas curvas automáticas. Algunas curvas, mejor dicho. Tenemos presets automáticos acá. Burnt, Cool, Black and White, bueno, una serie de postprocesos aplicados, pero lo vamos a hacer estilo como cuando vamos a, no sé, en el celular y tenemos la edición de fotos, o estilo InShot, y empezamos a modificar acá los parámetros. Exposure, highlights, etc. ¿Por qué no lo hacemos antes de setear las luces? Porque nos va a confundir realmente cómo se está iluminando la escena y qué colores estamos teniendo, etc. Entonces esto viene después, digamos, ¿no? Así que bueno, acá empezamos a ajustar un poquito el exposure, ¿sí? Fíjense que acá la cara ya me queda quemada, entonces ya no sirve. Hay que bajarle hasta que no se quemen. Después podemos modificar los highlights, ¿ven? Los highlights, los midtones, no sé si llegan a ver, ¿ven cómo cambia? ¿Sí? Bueno, van modificando los midtones, los shadows, ¿sí? En la claridad, acá les recomiendo, sí que está bueno ajustar un poquito la claridad siempre porque te va a dar más contraste. De hecho hay una parte acá que lo vamos a ver. Tenemos contraste en sí, ¿ven? Cómo va modificando. Todo esto es de la cámara. Si yo cambio a la cámara, temp cámara de nuevo, me sigue apareciendo donde yo la tenía posicionada, en el color que estaba. Entonces, bueno, volvemos a la cámara post-proceso. ¿Qué pasa si la cámara, si yo quería que esta sea mi pose y accidentalmente, se me movió la cámara, ¿qué hago? Bueno, antes vos podías hacer clic derecho y copy object settings de otra cámara y venías acá a transform y las pegabas. Ahora, venías acá a la cámara y las pegabas. Ahora no sé por qué no está funcionando. Bueno, pero básicamente van a transform, se fijan la cámara que les gustaba y cuáles eran los settings que tenían, y bueno, lo vienen y lo pegan a mano en la cámara que estaban utilizando. Si es como muy vital esa cámara. Bueno. Entonces, como les decía, acá tenemos post-process. No sé si Dani hay alguna pregunta, anda diciéndome. No. ¿No? Había una pregunta recién que qué tableta recomendamos para coleccionismo. ¿Cómo? Estoy acá hablando con la gente por el chat. Respondiendo a algunas cosas mientras vos vas haciendo esto. Había una pregunta importante que decía. Sí. La perdí. Pero básicamente preguntaban qué tableta usábamos. Yo estoy seguro que es gente nueva. O sea, no creo que no le veo. Yo creo que para mí es en serio. Bueno. Porque si no es una pregunta. La verdad que la tableta no influye realmente para esto. No. O sea, influye el tamaño, sí, si te sentís cómodo trabajando en una tableta chica o grande. Con Dani hemos dicho muchas veces que el tamaño A4. Bueno, pero si no, explícalo vos, Dani, que yo ya vengo hablando. Mientras tomo un poco de agua. ¿Qué cosa, la tableta? Acá está, bueno. ¿Qué sillas recomiendan? Aguanta el Blender, papá. Bueno, estamos teniendo acá como unos dilemas con Blender y ZBrush que claramente... Y Cinema y Houdini. Sí. Bueno, la gente pregunta, ¿qué tableta? ¿Tableta? Gente, cualquiera que se puedan comprar que sea tamaño mediano. Si no es tamaño mediano y no les alcanza el plata y se quiere comprar la chiquita sirve. Básicamente tienen que ir comprándose cualquier herramienta que les permita trabajar de forma más eficiente con el programa, con Photoshop, con ZBrush o con Blender, lo que usen, y después con el tiempo, cuando van ganando más dinero, se van comprando tabletas mejores. La realidad es que usar una tableta Intuos, vamos a llamarlo Intuos, sin pantalla, con pantalla, yo creo que es más un tema de gustos y practicidad. Una vez que usas la de la pantalla, es difícil volver para atrás, pero si tenés que volver para atrás y usar la otra que no tiene pantalla, la usas igual. Al fin y al cabo es una herramienta. Si tenés plata para comprarte la de pantalla, no te compro la de 38 pulgadas, que parece una TV, la flat screen de 85 pulgadas, no.
24 máximo, 27 así como si te dijeras, no sé si existe todavía la 27, pero ya es bastante grande. Sí, es incómoda para es mucho. Tengan en cuenta que una tableta de más de 22 pulgadas, o sea, entre 24 y 27, va a requerir una resolución de 4K. Entonces, se tienen que bancar una máquina que les corra un ZBrush en 4K o, digamos, una resolución con el canvas el doble de lo que normalmente usan. ¿Es realmente imprescindible? No, imprescindible no es. Es más cómodo, qué sé yo, depende de cada uno. Total. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Acá ya seteamos algunos colores, si quieren pueden venir a usar presets, ¿sí? Acá tenemos presets de high contrast en blanco y negro, miren qué interesante. Obviamente que esto hay que retocarlo. Después tenemos presets de low contrast, presets, no sé, de cool. Yo la verdad que no los usé estos, pero son parecidos a los presets que ustedes tienen en los... ¿Qué pasó? No. Blender, acá dice que Blender es para los que no se tomaron el tiempo de aprender ZBrush. Dice, perdón por el facto, dice acá. Bueno, acá jugamos un poquito con los presets, ¿no? Como ya lo dijimos, y si siempre queremos resetearlo, vamos a default. También se pueden grabar estos presets y usarlos en otras figuras. Lo que pasa es que como la iluminación te cambia tanto en cada figura, no tiene mucho sentido el postproceso grabarlo, porque no funciona igual. Después tenemos Sharpen. Sharpen es un setting muy interesante que nos permite, yo me pongo acá, nos va a dar como como un poco más de ruido en la figura, pero la va a hacer más fresca al ojo, ¿sí? Entonces el Sharpen está muy bueno para esas figuras tipo coleccionismo, tipo juguete, digamos, porque le va a dar esa sensación de más realismo, ¿sí? Después tenés el Limit, en Sharpen, bueno, la viñeta, ven que ahí está exagerada y uno puede cambiar el softness. Yo la verdad que no la recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque cuando uno saca varios renders con viñeta y después quiere hacer no sé, quiere recortar una figura y sacarle el fondo, lo que sea, la viñeta te trae 15.000 complicaciones. Entonces, salvo que realmente sea una foto que vos la vas a usar solo para eso y nunca la vas a usar para nada más, yo no la recomiendo. De hecho, en esta usé un poco de viñeta porque me había olvidado y después, bueno, quedé terriblemente en Photoshop. Pero bueno. Y después tenemos la granularidad, que esto la verdad que no, es para aplicar un poquito de ruido digamos, acá está el mode of film. Ven, si quieren tipo darle un efecto film, este no lo van a usar. Así que básicamente con estos y el bloom que le da un poquito de reflejo a la figura, ¿ven? Hacerlo un poquito más... pero tampoco lo van a estar usando mucho. Pero bueno, por lo menos que sepa que están ahí. Muy bien. Termina esto. Tenemos la imagen final, ¿no? Tenemos la imagen final y queremos sacar el bendito render. Bueno, algo a tener en cuenta, lamentablemente que es un punto negativo para Marmoset, no te permite batch renders, o sea, hacer los renders en batch, o sea, acumular varios renders que vos setees y que te los saque todos juntos y vos te vayas a dormir. Cada render lo tenés que sacar a mano. La ventaja igual es que un render en una foto en 4K con una 1070 te tarda entre 30 segundos y un minuto en sacarlo, con lo cual es absolutamente rapidísimo. Nada que ver con lo que me pasaba con Quillot en su momento, que tenía que esperar 15 minutos para sacar una foto en 4K. Entonces, bueno, vamos acá. Bueno, esto le voy a sacar perdón, le voy a sacar el... Acá la gente, mientras cortás ahí un segundo, mientras estás buscando eso, digo, la gente pregunta qué tipo de silla usar para nosotros. Es una pregunta muy interesante. De hecho, nosotros en la primera temporada tuvimos a nuestra querida amiga que estuvo en la DINAFES. Sí. Sí, Juli, que, ¿cómo se llama? Ella trabaja, siempre me olvido, si es ergonomista, ahí está. Que básicamente te enseña a tener una mejor postura
para cuando uno está trabajando y a realizar ciertos ejercicios mientras, no sé, uno pasa mucho tiempo en la compu, a los 20 minutos, 15, tenés que hacer un stretch, qué sé yo, un poco de estiramiento, etc. Independientemente de eso, para mí la silla tiene que ser como estas y las que tiene Clau. Tiene que tener cabezal, apoyabrazos ajustable y ajuste lumbar, que es una especie de choricito, a ver si se puede ver por acá. Mira, rompe todo. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ven? Chiqui, chiqui, chiqui. Que básicamente, no sé si lo ven ahí, pero a ver, es una cosita que se mueve y hace que la parte lumbar esté más para adelante o más para arriba. Y después tienes los apoyabrazos que se suben y se rotan y se hacen así para adelante. Y básicamente tiene que ser una silla cómoda. Para mí es vital. Y una buena postura. Pues si tienes una mega silla, después te estás trabajando así como todo doblado, como si caíste de arriba de un primer piso, no te sirve. Entonces, si ya que se la compraron, gastaron un riñón, porque salen caras, úsenla bien. Bien. Muy bien, bueno, acá por la cucaracha me están avisando nuestro querido amigo Mati Cabrera que sí se pueden hacer renders en cola. Y ahora voy a explicar la salvedad que tiene eso, pero es verdad, pero ¿por qué no van a servir para lo que les voy a explicar de hacer los travelings en video? Bueno, para hacer el render, vamos acá a render, ¿sí? Acá en render ya está lo último que necesitamos, que básicamente, acuérdense que nosotros teníamos el Use Ray Tracing activo acá, y del resto de todo esto, básicamente no vamos a cambiar nada. Acá sí te cuenta que el viewport que es lo que estamos viendo acá, cuántos samples queremos que se vean, o sea, cuántas veces queremos que la figura se vaya mostrando, y con qué lo renderizamos, con el CPU, con la GPU, con qué, en qué calidad, y cuánto de denoise. Pero esto solo va a afectar al viewport, no al render que vayamos a sacar, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta. De acá, básicamente, yo con las opciones default alcanza. Los caustics son digamos, cómo influye la transparencia de un objeto y su reflejo. No toquen nada acá, solamente Use Ray Tracing. Si quieren que el viewport se vea mejor, cámbienlo de acá. Porque sí, es interesante que el viewport tenga las mismas características que el render que vamos a sacar para que nosotros estemos al tanto, digamos, ¿no? Bueno, me olvidé de explicarle lo de las curvas de la cámara, pero bueno, mira, acá, si vas a curvas, ¿se acuerdan lo del color de las curvas? Bueno, yo en esta cámara, en la 7D, que es la que ven acá más encendida, yo toqué las curvas, ¿ven? Entonces fui a la curva roja, la retoqué, fui a la curva verde, la retoqué con un solo punto, y fui a la curva azul y la retoqué con un solo punto, ¿sí? Y el RGB me queda así. Eso, el RGB no la toqué, la curva en conjunto. Y eso, en combinación con todos los parámetros que cambié acá, me llevó a este color. Bueno, ahora sí, volviendo al render. Listo, esto lo dejamos acá. Voy a cerrar acá. En raster. Eso, claro, es algo que la gente puede tranquilamente después hacer en un programa de edición. En Photoshop, claro, pero ¿cuál es la ventaja de hacerlo acá? Que todos los renders te van a salir consistentes con el mismo color y sacaste el render y ya estás listo para publicar. Claro. Lo que quiero decir que es como una curva de Photoshop, eso que quieres decir, como una curva de un programa. Lo dijiste listo. Lo había dicho, pero no hay problema. Es lo mismo, sí, es como ir al Photoshop y ponerle, pero bueno, vos tenés que sacar la imagen, llevarla al Photoshop, exportar de ahí de nuevo, con esto ya te lo ahorrás. Eso era, ¿para qué hacer el postproceso acá en Marmoset? Pero bueno, si te gusta hacerlo directo en Photoshop, saca el render como viene y en Photoshop lo continúas. Bueno, una vez que está el render acá, vamos a raster. En raster no tocamos nada, ¿sí? No hace falta. Fíjense que el raster dice occlusion, ambient occlusion. El ambient occlusion puede estar en screen o ray traced, pero no va a afectar demasiado. Esto pruébenlo, depende de la placa de video. Si no tenés los mapas de ambient occlusion. Pero bueno, pueden configurarlo ahí. Como nada, y acá está output. En output van a setear dónde quieren la imagen, en qué carpeta, hacen clic acá, buscan la carpeta, y la resolución. Acá en este apartado tienen resoluciones por default, por lo general son cuadradas.
o rectangulares, perdón. Yo usé acá una resolución cuadrada. Recuerden que había una... Recuerden que este save frame, así, ven que se ve así negro, eso es porque me está demostrando qué parte queda fuera de cuadro. Eso lo configuraban en... ahí este sí que como ya lo tengo de siempre. No recuerdo dónde estaba este save frame. Si en la cámara... ¿Estaba en la cámara? Mati, si lo tenés ahí, ¿te acordás dónde estaba el save frame? Tíramelo. Pero bueno, el save frame lo que te va a marcar es esto, que esté en negro, digamos, el resto, para que vos sepas, o sea, si yo pongo una resolución así apaisada, me muestra esto. Entonces me dice, lo que esté seguro que te va a salir en el render va a ser lo que esté iluminado, ¿sí? Por eso pasa esto. Fíjense que la resolución la toma para todas las cámaras que vos tengas. Por eso que a veces el render multicámara mucho nos sirve si querés ir cambiando de resolución. Pero si vas a mantener la resolución, listo. El formato en el que vos lo querés exportar, PNG, JPG, lo que sea, overwrite existing si es que vos querés sacar un único render y que no tenga 25 instancias del render. Y siempre querés que se te sobreescriba automático. Transparencia si no querés que el fondo salga y que te lo querés llevar a Photoshop recortado. Está bueno por un lado, pero a veces tenés algunos problemas con las sombras cuando sacas transparencia. Con este rebote de sombras acá en el Shadow Catcher. Entonces yo recomiendo que si van a usar transparencia no tengan el Shadow Catcher acá, porque las sombras a veces no salen bien. Por otro lado... Acá Lucas Allegretti pregunta para Claudito, si tienes la placa de video on board, ¿el render te va a tardar más o también va a afectar al resultado final de la imagen? Si yo tenés la placa de video on board, ¿el render va a tardar más? Es una buena pregunta. El render va a tardar más porque es una placa on board, seguro, porque acá estás haciendo el render, yo al menos acá estoy usando de render, que eso no había llegado todavía, el denoise, lo estoy usando con el CPU. Vos podés seleccionar el GPU para el denoise, pero por lo general cambia mucho hasta cómo se ven las luces, cómo impactan las luces. Pero el CPU no es la placa de video, es el GPU. Exactamente. Claro, o sea, claro, ahí si usás GPU te va a tardar más. Si usás CPU, no. Porque no estás usando la placa de video para hacerte el render. Exacto. Che, acá está todo el mundo, todos nuestros amigos viéndolo. Gracias, Pablito Focareta, que me mandó la foto donde está el setting este. ¿Dónde está Pablito? ¿Está en vivo, Pablito? Está online, Pablito Focareta. Pablito, ¿por qué no estás trabajando? No. Viste cómo es Dani, siempre con el látigo. Yo les avisé. Qué grande, Pablito. Pero no apareció acá en el chat, Pablito. Tirate un mensaje, Pablito. Tirate acá en el chat de los pibes. Voy a ir acá y fíjense que en Save Frame, ¿ven? Si yo deshabilito el Save Frame, ya no me muestra, digamos, esta área safe. ¿Ven? Seguro. Si la vuelvo a habilitar acá, esto es por cámara. Pero te hace esta cosa rara que te agranda todo. Acá en la cámara, en Lens, siempre el Save Frame activado. Siempre. ¿Sí? Ahí preguntaban si lo que estás mostrando, que no sé qué toqué y se me fue, es también para impresión. Acá, lo que muestra, yo te lo leo tal cual, Edwin Campos. A ver. Lo que muestra Clau está también para impresión. Yo sé que escribir, hablar ya es muy difícil, o sea, hay que invertir mucha energía para hablar. Pero para escribir es casi la misma cantidad de energía, así que no los voy a criticar, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Pero yo creo que sí, también es para impresión. Esta figura fue diseñada para impresión, pero todavía no le hice los cortes, si eso es lo que estás preguntando. No le hice los cortes con las llaves y todo eso, pero está preparada para ser impresa. Yo la pensé con las partes como para que sea impresa. Igual que el Goku, igual que el Mario. Todas las figuras las hago como coleccionables. Entonces la cola de Pikachu iría enganchada en la pierna de Ash atrás y Pikachu quedaría en el aire y los rayitos se enganchan en la base, digamos. Y los rayitos que ven que se les saca y se ponen de las cheeks, de las mejillas, pueden ser que se saque el botoncito rojo de la mejilla o se saca la cabeza entera y se reemplaza por la otra cabeza.
yo sacaría el botoncito rojo porque queda justo, digamos. Bueno, muy bien. Vamos a volver al render, ¿sí? Acá en render nos queda un 50 minutos, así que vamos a poder ver los traveling. Quizás nos quede lo de CapCut para el último, para la siguiente, pero bueno, por lo menos los traveling los vamos a ver. Cuando yo tengo acá renders, fíjense que me hace este recorte, ¿no? Como ya dije. Perdón. Sí. Te tiro una pregunta. Sí. ¿Qué tal? ¿Vos tenés que dar todo marmoset? ¿Se te queda mucho de esto? Me queda un poco, sí, para los traveling, que es lo más interesante, que no, por lo general no los hace nadie. Te iba a decir, por ahí podemos hacer hasta 21:30, 21:40, y después tomamos unos 20 minutos para hablar de algún tema ahí como importante. Bueno, dale. Parece así como algunos temas de la vida. Se me aburre el Dani, dale. No, porque yo para que también la gente, porque tiraron un par de cositas arriba que está bueno hablarlas también. Está bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente, a ver. Pero no recortes, o sea, vos mostrás. Listo, cortamos hasta donde llegamos. Claro, vamos a hacer esto. Renders ya no, o sea, pasa que sí, no quiero saltearme algunas cositas que les van a servir para. Video lo vamos a ver ahora en un rato, así que video lo dejamos cerrado. Render en imagen, decíamos. La cantidad de samples te va a dar la calidad, si la figura tiene más ruido, menos ruido. Igual si ustedes tienen dudas, se paran acá encima y automáticamente ahí abajo les aparece, digamos, la explicación de todo esto, ¿no? Para porque acá alguien WAM 3D todavía no entiende que lo vas a decir de la parte 3. Claro. WAM 3D. ¿Qué pasa con esto? En mi cabeza pensé que iba a durar 20 minutos todo esto, pero obviamente no. También les di cómo llevar los modelos de ZBrush a Marmoset, eso no estaba planeado. Bueno, ya que estoy dando todo, bueno, van a tener el punta a punta y el que quiere lo mira y el que no, bueno, ojalá que les sirva. La presentación WAM la hizo con un programita que se llama CapCut. CapCut es un editor de video. Sí. No, está bien, pero quiero decir, Clau agarró los videos y los compuso en CapCut, sacó los travelings y los editó en CapCut. En ese programita hermoso. Que es un programita así como simplón dentro de lo que sería de edición de video, que es muy simple. Es súper simple y que anda en PC y en celular. Claro. Eso está bueno. Pero también. Lo bueno que tiene de esto es que lo que yo les quiero transmitir, la técnica de video que les quiero transmitir, es que no necesitan más que CapCut y la clave es cómo pensar estos videos. Entonces, vamos rápido a esto. Output, imagen, nos quedan 15 minutos. Entonces, la imagen esta, le van a poner los samples acá, con 256 para imagen alcanza. Yo ahora voy a usar una resolución cuadrada y la calidad bueno, mira, no sé por qué me quedo en medium. Esto yo siempre lo tengo en high. Pero medium, high, les va a dar bien. ¡Ey! Hola, Nina. Hola, Nina dice. Hola. Y el denoise strength, hola. Y el denoise strength lo vamos a poner en 1 siempre. Entonces esto, como son renders fotográficos, esto ya nos va a garantizar que la calidad funcione, ¿sí? Te quedó una locura, dice acá el WAM 3D. Muchas gracias. Te quedó una locura. Ahora muy bueno quedó. Bueno, cuestión que con esto ya tenemos todo seteado para sacar la imagen. Ahora, algo que hay que setear acá abajo, que es lo que me decía Mati ahí por el WhatsApp, es que uno puede setear diferentes cámaras para sacar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo haces eso? Si vos tenés la figura acá, ¿sí? Tenés la cámara postproceso, en este caso que acá ven que no figura, porque yo las hice todo con la cámara 7D. Voy acá, agrego una cámara nueva y voy a cámara postproceso, ¿sí? Entonces yo todas las cámaras que tengan marcadas me va a sacar la foto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy, imagínense que pongo cámara postproceso y tem cámara 2. Voy a cámara postproceso, ¿sí? Solamente lo van a ver acá, y tem cámara 2, y bueno, justo están las dos alineadas en el mismo lugar, pero yo vengo acá, imagínense que, cámara postproceso, en realidad está parada acá, ¿sí? Entonces tengo este encuadre de Ash, ¿sí? Buenísimo el encuadre de Ash. Entonces yo quiero sacar estas dos cámaras, la cámara postproceso y la cámara 7. Desmarco esto y la cámara 7D, que son estas dos. Y
Una vez que tengo estas dos, pongo render image. ¿Y qué va a hacer Marmoset? Me va a sacar la foto, la captura de las dos. Cada uno con sus settings de color, etc. Para eso, acuérdense, van a la cámara, pueden ir a la cámara 7D, van a Post Effects, si le hicieron un postproceso, le ponen Save y vienen y lo cargan en la cámara postproceso acá, ¿sí? O bien le pueden hacer clic derecho al 7D, Copy Object Settings y la pegan, ¿sí? Y lo que no les va a cambiar es el lugar donde está ubicada la cámara. Bueno, una vez que está esto, ya tienen los renders, ya está. Con esto ya termina lo que es un render estático, ¿sí? Ahora para los renders dinámicos, yo le llamo dinámico, que es el render en movimiento. Sí, tendría que haber sido renders en movimiento en vez de renders dinámicos. Pero bueno, los renders en movimiento, vamos a usar lo que es un turntable y, ¿sabes qué? Ahí viene la explicación que va a estar conectada con lo de CapCut y muy probablemente explique cosas que tienen que ver con eso, con CapCut. Así que yo no sé si en realidad... No sé si conviene cortar acá o no para que no quede cortado a la mitad. Decime vos, porque para mí lo de los turntables y va a llevar un cachito, digamos, explicarlo por qué usamos turntable, para qué. Porque, miren, le voy a tirar algo muy rápido. Yo acá ya tengo armado acá tengo la timeline, ¿sí? Acuérdense que esto aparece cuando estamos parados ya sea en render, en animate. Si no aparece, van a window acá y ponen timeline, ¿sí? La timeline te muestra acá. ¿Qué pasa? Si yo quiero sacar un render de atrás de la figura, ¿sí? Que es algo que yo veo muchas veces este error en mucha gente que publica los renders. Agarran y van al modelo, lo rotan el modelo, ¿sí? Y sacan el render desde acá. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Evidente. Todas las luces están como en un estudio, ¿sí? Entonces, las luces están estáticas, ¿sí? Cuando yo roto, esas luces quedan en el mismo lugar, pero yo las seteé para que mis luces estén, las seteé para que mis luces estén con el modelo así. Entonces, si yo me doy vuelta, ya las luces me cambian todo, me quedan en el mismo lugar, pero roté el modelo y se me rompe todo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que esto no me pase? ¿Sí? Yo quiero sacar un render de la mochila, vengo acá y está todo turquesa porque las luces me están pegando, está todo quemado, porque, bueno, no está preparado para la vista principal, ¿sí? Y ahí es donde entran en juego los turntables, en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a venir a crear un turntable, ¿sí? Yo ya lo tengo creado acá, pero ¿cómo creo un nuevo turntable? Para que esté 100% seguro, y les voy a decir después porque los turntables tienen sus tricky parts, me voy a parar acá en la escena, no en el objeto, me voy a parar en la escena, arriba de todo. Después les explico por qué es esto. Y vienen acá y ponen Add Object. Bueno, Pablito, justo que está ahí online, es un experto en esto. Seguramente hay un workaround de esto o algo que falte, pero les voy a explicar por la duda el método que sé que funciona seguro. Van acá y van a Add Object y van a Turntable, ¿sí? Turntable va a agregar un objeto acá al fondo, ¿sí? Que me va a generar digamos, un recorrido visual en 360 grados. Ahora, este recorrido visual, ¿sí? Va a depender de dónde esté el pivot o el centro del turntable pero fíjense que si yo giro acá, la pieza gira, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, en realidad, a ese turntable, para que la pieza gire, algo que, me faltó explicar, es que yo tengo todos mis tools acá, todos mis objetos. Esos objetos conviene ponerlos adentro de una carpetita, que es este grupo para turntables, y esa carpetita la meto, imagínense que todos estos no están. Esa carpetita vengo, la muevo y la pongo en el turntable, ¿sí? Entonces ahora me va a mover todo lo que esté dentro de ese turntable respecto al centro de este turntable que tengo acá, que lo van a ver si yo activo el gizmo, ¿ven? El centro va a estar acá, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí. El centro va a estar ahí. Que en realidad uno puede editar el pivot acá, pero a mí, al menos en la versión que tengo yo, está bugueado y no funciona editar el pivot. Entonces, ustedes tienen acá el turntable, giran y la figura va a girar
de acuerdo a este pivot, ¿sí? Bien, acuérdense, siempre tiene que estar la figura en el cuadro número 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me va a girar la figura, pero no me va a girar las luces, porque las luces las tengo acá y las dejé afuera. Si yo las luces hubiera venido y las pongo adentro del turntable, cuando yo gire la figura, me va a hacer lo mismo que cuando giraba la cámara. Me va a mover todas las luces con todo esto y me va a mover todo, absolutamente todo lo que ponga en el turntable. Entonces me queda todo quemado, pero yo no quiero esto. Entonces vuelvo al frame número 1 y saco saco los light set y los saco afuera de los turntable. Listo. Entonces vuelvo de nuevo. Sí. Acá Gabriel Baigorria pregunta, Clau, y cuando subís los renders a las redes sociales, pierde un poco de calidad, ¿verdad? Y siempre pierde un poco, pero por eso yo por lo general lo saco en 4K. Igual no importa la calidad en que lo saque, siempre te lo va a comprimir a 1920 por 1920 o los nuevos formatos estos que está usando Instagram ahora, 4.5, etc. Sí. Pero bueno, nada, cualquier cosa, acá lo que les quería decir era que de esta manera con el turntable ustedes tienen para setear la cámara donde ustedes quieran, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer cuando yo quiero sacar? Yo quiero sacar un primer plano de Pikachu y no quiero que o de Ash, al revés, perdón. Quiero sacar un primer plano de la mochila y yo no quiero que la mochila se me ponga celeste o turquesa. Entonces, ¿qué hago? Voy a girar el modelo en la timeline a donde yo quiero, más o menos acá, y después lo que voy a hacer con la cámara, que esto es súper importante, es con el Alt, solo voy a mover la cámara a nivel zoom y a nivel posición, ¿sí? O sea, a nivel zoom, clic derecho, Alt, clic derecho, y a nivel posición, paneo, mejor dicho, paneo, que es Alt y clic central. Si yo empiezo acá a mover la cámara con el Alt, clic izquierdo, automáticamente, fíjense lo que pasa. Lo que me pasaba antes era como muevo el modelo, ¿sí? Con las luces, ¿ven que se me descontrola todo? Eso es porque yo estoy moviendo la cámara respecto a dónde están posicionadas las luces respecto al 360 del modelo. Si se me hizo un quilombo, lo que voy a hacer, volver al frame 1, y el frame 1 me va siempre tiene que ser cuál es mi vista principal del modelo. Entonces acá vuelvo a la vista principal del modelo, ¿sí? Ahí. Por eso siempre conviene tener una de estas cámaras que están acá, conviene que diga, no sé, main view, como dice acá, main camera. Entonces vos sabés que siempre esa va a ser tu main camera y ahí tenés, en Transform tenés tus posiciones, etc. Entonces acá, volviendo a esto, voy a la principal, vuelvo acá no sé, o pongámosle, si no es la mochila, quiero ir a yo saqué uno de estos renders a la zapatilla, entonces paneo donde yo quiero en este frame, ¿sí? Me muevo en este frame porque digo, acá hay muy buena iluminación de esta vista que quiero hacer, y ahora con zoom me muevo a la zapatilla, ¿sí? De esa manera me gira el modelo en la escena con las luces ubicadas como yo quiero y las luces se me mantienen consistentes. Fíjense que no tengo toda esa luz pegándome atrás. ¿Se entiende esto? O sea, esto es súper, súper importante para que ustedes puedan sacar primeros planos sin que tu seteo de luces del estudio te afecte a la escena. Así que lo mismo, quiero sacar un render de la cara de Pikachu. Bueno, en vez de girarme, en vez de hacer el movimiento de rotación de la cámara, busco a ver en qué frame Pikachu me queda de frente, acá. En el frame número, no este que estaba medio de costadito, me voy a este frame que me queda el 06, ¿sí? Acá. Yo a veces me anoto los frames y armo una cámara con este frame. Entonces yo sé que después me tengo que mover a este frame. Y vengo acá y digo, buenísimo. Tengo Pikachu bien de frente. Y acá sí puedo rotar un poquito la cámara siempre que yo no me esté moviendo a través del modelo.
para que no me cambie como la influencia de las luces. Entonces ven ahí, ya tengo a Pikachu de frente y las luces me siguen quedando buenísimas y listo. Yo digo porque la sutileza de que vos estés en el frame número 1 te va a traer esos problemas cuando vos quieras sacar una foto de acá de la Pokébola, ponele, y tenés mucha oscuridad de este lado. Entonces, vuelvo a lo mismo. Te parás en el plano, en el frame principal, o sea, dejás todo en la vista principal y te movés con los frames, ¿sí? Y ahí te buscas el zoom para que la Pokébola, miren qué bien queda. Ahí, ¿ven? Bueno, se nos fue el Dani. Ya estamos medio llegando al tiempo que necesitaba Dani para mostrarles algo, pero sí les adelanto que lo que podemos ver la clase, el último live siguiente, es lo siguiente. Si yo puedo sentearme diferentes turntables, ¿sí? Que vuelvo a decir lo mismo, a mí me dio muchos errores si yo no generaba el turntable desde la escena y lo tenía limpio. Pero bueno, yo vengo y digo, genero una escena, ¿no? Estoy en la escena, perdón, genero un turntable. Voy a escena, add object, cámara, turntable, ¿sí? Bien, nuevo turntable número 2, listo. Y ahora le voy a poner a que lo quiero que el modelo gire alrededor de la Pokébola. Turntable, Pokébola, ¿sí? Porque hasta ahora este turntable, el anterior, va a estar girando en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Antes de poner el modelo adentro, voy a setear el punto principal del turntable. Quizás hay otra forma de hacer esto. Esta es la forma en la que yo lo hago. Y ya con esto, Dani, ya cerramos, y quedan los videos, lamentablemente, para la próxima. Pero bueno, ahí se van a dar una idea. Yo tengo acá el turntable. Me da el centro del turntable. Yo podría editar el pivot acá, que es como se tendría que hacer, pero no sé por qué a mí no me funciona. Entonces, de nuevo, voy a estar parado acá, toco el gizmo y voy a mover el turntable al centro de la Pokébola, ¿sí? Lo voy a mover acá, ¿sí? Muevo acá, lo llevo ahí, a ver si estoy bien parado. Bueno, lo muevo un poquito más. Ahí y ahí. Ahí tendríamos que estar. Sí, bien. Ahí estoy en el centro de la Pokébola, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Me vuelvo al frame principal, al frame que tenía como frame principal, que era acá, o sea, no el frame principal, perdón, a la vista principal en el frame 1, ¿sí? Y ahora muevo el modelo que estaba dentro de esta carpeta y lo paso al turntable de la Pokébola. Ahí, ¿sí? Y ahora, cuando yo mueva la timeline, me va a mover, ¿ven que está estática la Pokébola? Ahora me va a hacer el traveling, o traveling se le llama esto, estoy diciendo cualquier cosa. Digamos, la rotación me la va a hacer a través de la Pokébola. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es hacer un paneo y moverme acá en la Pokébola, ¿sí? Ahí. Y ahora yo tengo el traveling alrededor de la Pokébola. Yo no vi esto no lo había explicado en ni un solo tutorial de YouTube, en ningún lado. Lo busqué, no lo encontré. Espera, entonces, ¿sabes qué? Sí. Ahí va. Bueno. Acá tienen el gracias, amigo. Acá tienen el traveling igual yo traveling traveling es así, es meterse con la cámara para un lado. Mal, entonces, sí. Travel out, después tenés el paneo, que es una cosa así, sí. O así, en realidad, paneo así. Después tenés el tilt, que es esto. Después tenés el roll, que es esto. No, para que sepa también. No, pero está bien. Sí. Esto alrededor de un objeto, no sé cómo se llama. O sea, técnicamente no lo sé cómo se llama. La rotación a través de algo que... Habría que, si alguien lo busca ahí en Google, que lo ponga. Bueno, quedó claro, como si yo acá, fíjense que yo tengo varios. Acá tengo uno que en la cabeza de Ash, entonces vengo y
y vuelvo al frame 1, siempre hablo en el frame 1 porque no sé por qué se descontrola todo. Vengo al frame 1, muevo acá la carpeta adentro de Ashhead y cuando muevo timeline me gira alrededor de la cabeza, ¿sí? Bien. Y lo mismo puede pasar con la Master Ball. Entonces, bueno, nada, creo que ya quedó claro, pero yo voy acá a la Master Ball. Bueno, mucho no se va a ver la diferencia porque está ahí abajo. Pero si yo me hago el zoom, ¿sí? Y me coloco ahí, cuando muevo, ¿ven? Que gira. Ahí va. ¿Sí? Bueno, todo en la Master Ball. Así que bueno, ahí creo que quedó claro. Lo que queda de esto para el último live, que ahí sí ya va a ser cortito, es, ok, ¿cómo saco un video? O si no, ¿cómo saco un video de esto? Básicamente vas al apartado render y buscas, vas acá, ¿por qué lo voy a decir acá? Vas a render y vas a dejar la cámara seleccionada, ¿sí? La que querés que te haga el turntable, y con este turntable vas a seleccionar la cámara y vas acá al apartado video, vas a ponerle la resolución que es independiente de la resolución de arriba, pero el viewport siempre te lo muestra según arriba. Entonces cuando hagas un video, ponele a los dos, ponele la misma resolución, si no te va a mostrar cualquier cosa acá. Y perdón, el formato, sí. De una mala información. El traveling son movimientos laterales. Ahí va. No sobre un objeto. Traveling. Y el dolly era el que es el movimiento hacia adelante, es el dolly. O sea, ninguno de los dos. No, él dijo que sí, el tilt, el roll y el paneo estaban bien. Pero el otro no estoy encontrando cómo se llama el movimiento. Porque esos movimientos así, tipo el dolly, ¿cómo mierda se llama esto? Alrededor de un objeto. Sí. Este ahora se usan los robóticos, las grúas. Sí. Que vos podés hacer una grúa, la haces así y como que lo podés hacer girar, como que clavas la cámara a un lugar y vos podés hacer girar. Ahora, no sé cómo se llaman o cómo se hacían antes, porque antes existían antes de las grúas, pero bueno. No tengo ni idea. Cuestión que ya con esto tenemos dónde queremos el timeline, dónde queremos que el video gire, ¿sí? Y automáticamente elegimos cuál cámara, por eso no conviene tener múltiples cámaras seleccionadas para esto. Elegimos cuál cámara, ponemos los samples en 64, no hace falta más, créanme. En 1920 por 1964 va perfecto. Sí, usé CPU y el Quality and High Denoise en 1 y render video. Y automáticamente te hace el video. Ahora, algo importante, que esto en realidad lo tendría que explicar con el CapCut. La verdad que lo de CapCut es medio corto, porque es solamente ver los keyframes, pero vamos a ver esto último y en la siguiente les tiro cómo hacerlo de CapCut. Acá uno puede poner la cantidad de frames, el largo, digamos, y la velocidad, ¿sí? De lo que vas a hacer. Pero algo que nos influye, que nos importa a nosotros, es la extensión del clip, ¿sí? La extensión del clip, acá, la seteamos acá. Es como que yo tengo todo este clip acá, todo a lo largo. Y quizás yo quiero solamente esta parte, ¿sí? Del video. Quiero esto y esto. Entonces, ¿qué hago? Me paro en el frame principal y vengo acá y lo recorto el largo total de lo que quiero sacar en video. Hasta ahí. Entonces ahora mi video tiene solamente esta parte. ¿Ven? Yo solamente voy a sacar este video. Cuando yo haga este render video, me va a sacar esta parte del video nada más. Y estas partecitas son las que vamos a llevar a CapCut. Porque acá podemos hacer animación de zoom, paneos, pero acá solamente en Marmoset vamos a sacar las rotaciones y con las rotaciones vamos a cranear todo lo demás en CapCut, ¿sí? Para que sea lo más sencillo posible. Y acá vamos a tener que manejar keyframes de cámaras que son un quilombo en Marmoset y esto es lo más sencillo posible. La misma rotación que hacemos para el 360 del objeto,
seteando la cámara en el turntable, donde queremos el centro del turntable, donde queremos que gire, sacamos ese pedacito de video y ahí automáticamente lo llevamos a CapCut. Así que bueno, va a quedar CapCut para la próxima, por lo que quería comentar Dani. Pero bueno, ahí no, sí que yo te decía para tener un aire, no es que quiero comentar algo en particular. Yo porque alguien había tirado una pregunta ahí en 5 partes, nuestro querido amigo. Pero como vos quieras, amigo, si vos querés seguir, te queda 40 minutos, 25 minutos tenés. Como quieras, como quieras vos. Que la gente pida, que la gente quiere diga. La gente? ¿Cerramos CapCut y cierra todo? ¿O no vamos a cerrar CapCut, sépanlo que no, CapCut va a cerrar CapCut también. porque CapCut es muy simple, es aprender los keyframes y cómo hacemos el traveling que es todo lo más importante del video. De hecho, ya lo tengo preparado acá, el CapCut. Bien. ¿Sí? Bien. Así que díganme que Dígale nomás. Bueno, listo, cerramos rápido, porque esto así termina. Básicamente CapCut es un software de edición de imágenes muy sencillo, que o sea, a ustedes se les va a abrir una ventana previa a esto, ¿sí? Que les va a decir crear un nuevo proyecto. Bueno, crean un nuevo proyecto y cuando van a crear un nuevo proyecto, ustedes arrastran los medios acá. O si no, hacen el clic acá en Import, ¿sí? Hacen clic en Import. ¿Cuál es lo único que van a necesitar de todo esto? Tomar los clips, ¿sí? Los clips ustedes los pueden cortar. O sea, ustedes tienen un clip, por ejemplo, no sé, supónganse que yo tengo, a ver, este simplemente... se me colgó todo. Ahí va. Yo quería hacer planos interesantes como que, ven acá, Pikachu está solo rotando, pero este está rotando y se va acercando, ¿sí? Entonces imagínense que yo tengo este clip acá, lo voy a duplicar acá arriba. O sea, hasta ahora simplemente ustedes abrieron CapCut, arrastraron el videíto acá y es todo lo que tienen. Vamos a hacer ejercicio con esto. El resto lo van a sacar ustedes de la creatividad, pero esto es lo que les quería dar, que le da una linda... le da algo lindo al video, que lo hace como muy dinámico, el famoso renders dinámicos. Que yo vengo acá y yo tengo keyframes que los voy a eliminar, ¿sí? Voy a eliminar acá, para acá arriba, voy al primer keyframe, elimino. Bien, y ya no hay más hay un keyframe acá al final, y lo mismo, me da el último keyframe, elimino, ahí está. Bien, no tengo keyframes, entonces este es mi video, tal como lo saqué de Marmoset, ¿sí? Con la técnica que vimos recién, este es el video que saqué de Marmoset. Todo lo que tengo acá, ¿ven? Tengo un video que rota a través del pivot ese del turntable. Y saqué esta partecita nada más. Si esto es más largo, creo que acá está acá está el máximo. Si esto es más largo y lo quiero recortar, me paro acá arriba, hago con este botoncito, hago split, y ahí ya me corta esta parte que no la quiero, la borro, y listo. O si no, estiro o reduzco la longitud del video. ¿Ven? Listo. ¿Y qué voy a hacer acá? Digo, bueno, ¿yo qué quiero? A mí me gustaría que este plano se acerque, ¿sí? Entonces yo vengo acá, al principio del plano, ahí, el primer keyframe, me paro acá arriba y acá yo tengo modificación. Lo primero que me va a aparecer es video, velocidad, animación, tracking. Yo si quiero pongo speed y lo hago más rápido, lo hago más lento. Imagínense que yo quiero, no sé, que este video vaya mucho más lento. ¿Sí? Bueno, ahí no sé si está saliendo el sonido. Le voy a silenciar el sonido que lo puse acá. Ahí está. Ahí, ¿ven? Entonces ven que me lo hace lento el video porque yo ajusté la velocidad. Entonces ahora lo que voy a hacer, simplemente en el video, vamos a hacerlo no tan lento, sino ahí, pero un 0.7, que me dé un paneo un poquito más lento. Así yo no tengo que editar en el Marmoset la velocidad a la que quiero que pase ese. Si me quedó muy rápido, muy lento, lo manejo de acá. Entre 1 y 2x, bueno, esto quiero que sea más lento. Bueno, lo dejo lento y me paro en el primer frame del CapCut, ¿sí? Ahí, paro en el primer frame. Y vengo a vídeo. Si yo lo modifico el tamaño, la posición y todo, la modifico y no pongo un keyframe, que es un frame especial, lo que me va a generar
es que me modifique toda la instancia del video, que nos puede servir. Por ahí yo quiero que esto en realidad esté más grande, no sé, quiero que esto esté totalmente más grande. Pero si no es así, fíjense el tamaño original que tenía, ¿no? Ahí. Entonces esto me lo modifica para todo el video. Bien. Entonces yo me armo un keyframe ahora y le digo, bueno, yo quiero que solamente para este frame me muevas la escala y la posición, ¿sí? Y la rotación, ponele. Y me voy al último keyframe o al keyframe donde yo quiera, porque acá podés ir poniendo varios keyframes, pero pongámosle para explicarlo sencillo, me voy al último keyframe, creo un keyframe para todo, que en realidad lo puedo hacer acá y me hace los 3, si no voy uno en cada uno, y acá le agrego, le agrando la escala, la posición la puedo modificar de acá o la modifico acá y fíjense que me va a cambiar esto, ¿ven? Y la rotación, bueno, quiero que termine como levemente rotado ahí. No sé. Entonces, fíjense lo que me hace. Yo automáticamente tengo este movimiento que me cambia totalmente a lo que tenía. De ese giro que tenía original sin nada de todo esto, ¿ven? Entonces me cambia hasta el sentido de lo que quiero mostrar. Y lo hace mucho más dinámico porque en vez de estar un punto fijo rotando, ese punto se va a estar acercando, ¿sí? Se va a estar moviendo de lugar y hasta se va a estar rotando acá. Es más, si quiero, le puedo sacar la rotación. Vamos a sacarle la rotación. Saco el keyframe de rotación, saco el keyframe de rotación. Y acá, fíjense, solamente me está haciendo zoom sin rotación. ¿Ven? Y inclusive yo puedo, la posición la puedo modificar. No la quiero acá y la quiero más acá. Bueno, entonces me va a hacer otro movimiento, ¿ven? Se va a acercar más al punto que yo quiero mostrar, ¿sí? O quiero que se acerque más a, no sé, a la parte roja. Entonces, la escala, yo en realidad quería mostrar esto. Entonces, automáticamente, mientras va girando, ¿ven? Va girando y se va acercando a este punto, ¿sí? Bueno, eso es todo. Eso es el único truquito de CapCut. Después van juntando los... Por eso digo que CapCut es muy sencillo. ¿Qué hago en CapCut? Meto todos los clips de fotos, de video, de lo que sea, y le voy metiendo keyframes donde quiero que sea grande, se achique. Después ustedes en CapCut acá tienen efectos, transiciones. Si los clips están pegados, pueden usar transiciones en clips que están pegados. O si quieren que el clip esté separado, usan efectos. Como por ejemplo yo acá agregué, si sostienen control y la ruedita del mouse hace lo que está acá, es el zoom de la línea de tiempo. Ven que acá yo agregué un white flash. Entonces para las transiciones, acá no se ve porque justo nosotros editamos, pero si yo me paro acá, viene y hace un flash. ¿Ven? Esto se puede... se puede también, acá yo porque me gusta tener los clips separados, pero si yo viniera y junto los clips, vengo a transiciones y pongo white flash. Acá está el clip de white flash en transitions. Y vengo y se lo tiro acá. ¿Qué pasó? ¿Arrastré o no arrastré? Sí, arrastré, ahí está. Y se lo tiro acá. Y ahí está, y ahí me conectó la transición. Y yo la transición la puedo agrandar si quiero, la puedo achicar. Acá me dice la duración, ¿sí? Y si no, cada clip en particular, y con esto cerramos, cada clip en particular acá en Animation, ustedes tienen la posibilidad de agregarle un efecto. Por ejemplo, shake. Viene y hace tac, ven como que sale. Pum, shake. Entonces, esto yo lo usé para el clip de las tortugas ninja. Como tenía solo imágenes fijas y no tenía renders girando, le puse una imagen tras otra, todas con este shake. ¿Y qué podés hacer vos acá? Le haces clic y acá le decís cuánto querés la duración del shake. ¿Ven? Entonces se puede hacer una duración más tranqui o se puede hacer una duración muy cortita, muy, muy chiquita. ¿Tac? ¿Ven? Entonces, 3 efectos. Uno sobre el video en animación. El otro, efectos por sí solo tirados a la línea de tiempo como este effect. ¿Sí? Que vengo acá, shake y lo tiro acá como un efecto. Independiente de lo que esté pasando en el video. Y el tercer efecto es junto los 2 clips y le tiro una transición. Esos son los 3 efectos. Con eso y los keyframes de velocidad, el de speed, el keyframe de transformación, posición y rotación, hacen absolutamente todo. Después tienen para agregar texto, fíjense que nosotros acá, nosotros, estoy hablando en plural, pero
Acá le puse, ven, el textito tiene un frame de texto que los pueden agregar acá, le pueden agregar el fade in como figura acá, ven. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero eso es ultra intuitivo, este software, y es re básico. ¿Por qué uso esto en vez de Premiere? Porque exporta rápido, exporta en las redes sociales, te saca el formato en el formato que vos quieras. Acá vos haces clic y seleccionás el formato en el que lo quieras hacer. Y tenés 16:9, 4:3, 2:5, bueno, todos los formatos que quieras. Claro, esto está como más preparado para las redes sociales. Es un videito para redes sociales, claro. ¿entendés? Es para eso. Si che, quiero sacar para las redes, listo, tú, y ya está. Si vos querés algo mucho más pro, para un mega reel y todo eso. ¿Cómo se llama el otro que también es como CapCut, que también es así copado? InShot. Sí, pero CapCut hoy es más completo, porque aparte tiene una versión para PC que creo que InShot no la tiene. Sí. Y también tienen subtítulos automáticos, ¿no? CapCut te lo generaba hasta la última versión que salió ahora, que ahora tenés que pagar para generar los subtítulos. Bueno, obviamente que agarraron a la gente. Pero la versión Pro tiene un montón de cosas, tiene interacciones con IA, estilizaciones con IA, efectos especiales, bueno, un montón de cosas. Así que, bueno, ahí tienen un poco eso. Y fíjense que yo acá, y listo, acá tengo lo último que les tiro, es cómo usé los frames para... Digo, acá, ¿cómo hago para hacer que esto me quede divertido y dinámico la transición? Entonces yo acá agarré y tenía los rayitos. Uy, ¿dónde está? Ah, pues está más arriba. Acá. Por acá. Bueno, no sé por qué no lo encuentro. Ah, acá. Entonces yo acá me creé un clip compound, que es cuando unís dos clips. Si haces clic derecho y ves, acá tenés... Para unir clips y trabajarlos todos juntos, creas un compound clip, que eso lo tiene Premiere, y me fue creando unos keyframes de opacity. Entonces, en este frame, acá en Blend, le cambié la opacity a 0. En este frame, le cambié la opacity a 100. Entonces, me mostraba el frame, la línea de tiempo, el video que yo tenía atrás. Sin los rayos, con los rayos, sin los rayos, con los rayos y sin los rayos. Y ahí está. Bueno, eso, pueden ir jugando un poco con eso. Así que listo, me libero. Espero que les haya servido. Hasta acá llegamos. A partir del like que viene, vuelve Dani. El knife y qué sé yo. El like que viene, después de que Dani... Al final del live que viene lo explicamos y la gente pide bits acá, ¿eh? Grande Claudito, es un genio acá, dice grande Clau. Tenés Guillermo Nilo. Guille, te zarpaste con el comentario que tiraste arriba. Lo único que te digo es eso. Guille está tarjeta amarilla casi naranja para Guille. Tiró un comentario futbolero ahí pegándole. Muy feo. Muy feo. Porque aparte cuando un juego en equipo argentino hay que apoyarlo. No lo apoyaron. Ya les va a pasar a ustedes. También voy a sacar ahí voy a hacer una escultura directamente, mirá. Bueno, espectacular. Clau, sí, Clau, dice, responde los mensajes, Clau, dice que te mandó un montón, de repente tenés uno. Sí, haciendo un curso doméstica, Clau te dice, mira, el mejor es Pyro Sculptor. Vamos, cuando vamos a poder... ¿Qué? No sé qué pasó. Ahora vivís en carne propia lo que es a veces tratar de codificar. Buenísimo, nosotros te tocó 3, buenísimo, igual acá no se puede leer yo directamente. Buenísimas, Clau, las clases, solo te tocó esperar 3 temporadas para el privilegio, que grande. Bueno, preciso esperar, pero mirá que les tiró ahora. 2 vivos con contenido es una temporada entera, diría yo. Estos 2 vivos fueron su temporada en sí. Tiró a morir tips. Ya cumplí, con esto cumplí. Un genio Claudito Parker dice: hola, soy de México y me causa una curiosidad tremenda la receta de una auténtica milanesa napolitana. Si siguiente live se animan a hacer la receta, me vuelvo loco. No es tan difícil en la receta napolitana. Vos tenés que agarrar una milanesa. Primero, te la digo acá, mirá.
Ahí está, a ver. Te compras la carne, puede ser, no sé, vamos a hacer el peseto, milanesa de peseto, puede ser bola de lomo. Bola de lomo salen ricas, más gruesita, rica. Carne, claro, no sé esto porque es vegetariano, pero no tengo idea. No pasa nada. Las empanadas podés usar ahí como un... Pero he comido, pero... Y obvio, si no comiste milanesa, no existí. No existí, básicamente. Podés hacer el empanado, lo podés hacer, bueno, te pones un huevito, ajo y perejil, va rico, ajo y perejil creo que es necesario. Y el pan rallado, ahí es todo un mundo, porque para el pan rallado tenemos muchas opciones aquí en Argentina. Tenemos caserito, tenemos para horno, para fritura, más seco, más con no sé con cosas. Yo como al horno porque nosotros tratamos de evitar los fritos, así que vamos al horno y después le tiras una salsita arriba, salsita napolitana. Vos dijiste napolitana, ¿no? Dijiste, a ver. Sí, napolitana. La napo. La napo algunas vienen con jamón también. Ojo. Sí, porque está quien le pone el quesito arriba, podés usar un queso fresco, pero un jamoncito también va jamoncito de queso a caballo. No, a caballo ya sería mucho. Pero con papa frita seguro. Papa frita, no me clavas unas McCain. No, comprate la papa, la cortás. Papa rústica, o sea, la rústica es la que viene con cáscara. ¿Sí? Papa rústica rota, papa rota. Y la papa rota no sé si la hicieron alguna vez. ¿Hicieron alguna vez? Igual la posta es con papas fritas. Papas fritas también, pero papa frita rota puede ser. La papa frita rota está buena. Agarras la papa, la haces como... primero la cortás un poquito, porque no se rompe fácil, ojo. La cortás un poquito, tienes varias formas de hacerlo. Si le tirás unos pequeños, así tipo chiqui, después la rompés con las manos y queda como rota, queda como despedazada la papa. Pero con cáscara. Nada, no me saque la cáscara, no, con cáscara. Esa cosa de andar pegando la papa para papa frita, eso de pecho frío de River. Eso de. ¿no? Eso déjense a Guillermo Negro. Eso. Dejen los likes. Bueno, y así después un día vamos a hacer una para el próximo de Nafes, hacemos podemos hacer una milenaseada. Milaneseada. A Claudia hacemos unas notas. Sí, acá. Pero... bueno, no sé, puede ser. Pasa que no están. El sábado tengo que llevar acá. Todavía no fui, no tuve tiempo todavía, pero yo voy a ir, no compré nada todavía, no compré nada. Porque sí, no puedo decir nada, pero estamos haciendo un proyecto muy... Puedo decir algo, pero no voy a decir algo, nada. Estamos haciendo un proyecto muy, muy importante con Clau, con Mati Cabrera, con Pablito, con Fran, con el señor Martín Sánchez Almeida, obviamente con Clavito ya dije, con Alexis, nuestro querido amigo Alexis Fioretti de la casa. Me estoy olvidando de alguien más de los chicos, no, y bueno, y un amigo, compositor de música, Neuel Martino, crack, total, hoy estuvo en casa, estuvimos viendo justamente la música, una cosa impresionante que no van a poder ver ahora. Con suerte, pero, y si todos los planetas se cruzan, lo van a poder ver algún día. Capaz, si no, nunca. Pero sepan que estamos haciendo algo muy importante y que tengo un grupo hermoso de gente súper profesional y amiga que me está dando una mano más que grande. Así que muy feliz. Y el sábado nos vamos a juntar acá en casa haciendo un asadito, si el tiempo nos acompaña. Pero vamos a estar ahí, así que estoy muy contento de lo que estamos logrando. Para poner una carpita. Algo se va a hacer. Algo vamos a hacer. Martín dice, yo pensaba que se iba a vender etiqueta, pero amigo, todavía no conocés. Es secreto, o sea, es secreto, pero no. Es total, claro. No se va a postear nada, o sea, no se va a mostrar nada y nada. Estamos trabajando. A lo que voy que también con esto es que. No puedo decir nada. Nada, las puertas se abren así por la vida cuando uno hace cosas y está ahí presente. Así que las cosas traen cosas. Exactamente. Yo creo que tenemos que hacer un proyecto de fútbol, un FIFA la próxima y que Gordo Gonza. Yo creo que si lo hacemos, sí o sí, Gonza tiene que locutar. Es verdad. Es como una condición. Tiene la habilidad esa, es verdad. De locutar, sí. Sí. Me he olvidado de eso. ¿Te acuerdas que relató un partido en el live que hicimos con él? ¿Te acordás? Hicimos no me acuerdo. Fue el live que. ¿El live de impresión 3D? De impresión 3D, exactamente.
No sé quién lo mandó al frente que dijo que tenía esa habilidad y lo hicimos relatar. Me parece que solo se mandó al frente, ¿eh? Me parece que fue el solo que se dijo como ¿Sí? que... Me parece que había alguien que había... Mirá. Bueno, muy bien. Tenemos... ¿qué más, amigo? Acabo de cerrar. Tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos... hay una pregunta, estoy buscándola. Sí, que es como medio para cerrar, porque estaba bueno. Bueno, pará, los voy a decir yo de paso, ya que está. Quiero si me ponen ahí como un poquito de idea. ¿Cómo viene el tema de lo que vieron hoy en los live? ¿Entendieron todo? ¿Fue más tranqui el ritmo? ¿Les sirvió? ¿No les sirvió? ¿Cómo viene el tema de todo esto? ¿Lo van a implementar? Porque estuve viendo que Enzo Chávez, nuestro querido amigo que se comprometió en la Dynafest 1 con su querida novia, ya estuvo practicando renders y también... ¿quién más? Subió el otro día un render hecho con esto que habíamos hecho en Marmoset. Se me fue. ¿Quién fue? No quiero quedar mal, pero lo compartí. Bueno, me gustaría que publiquen algún rendercito hecho con esto, con el pivot este que les tiré del turntable, de cómo hacer el movimiento ese que yo le llamaba mal dicho traveling. Y cómo empezar a mostrar las figuras, si van a hacer algún videíto, no hace falta que esté coordinado con la música, etc. Pero bueno, que estaría bueno a ver que lo experimenten esto de hacer la rotación y que después con el CapCut como que le den este zoom, este posicionamiento y toda la bola. Así que bueno, cuenten, o súbanlo, etiquétennos, así nosotros los compartimos, estos... renders, digamos, que vayan haciendo ahí en videíto, pruébenlo con una figura que ya tengan, si quieren, acuérdense que si no tienen las subdivisiones y toda la bola, pueden simplemente hacen un decimateado, ponen el modelo, no van a configurar ningún mapa de textura, nada, pueden hacer un decimateado muy decimateado, y después, sí, una vez que tienen todo seteado, se suben el modelo que querían subir, o menos decimateado al menos, al, ¿cómo se llama este? Al Marmoset y bueno, y sacan los renders. Bien, acá encuentro la pregunta de nuestro querido amigo Luis Enrique Moreno Domínguez. Pasa ya no nos queda tiempo. Porque son 5 partes. ¿Ves nuestro querido amigo que nos manda en partes las preguntas para que sepamos cuándo es? 2 de 4. Crack Tocar, nuestro amigo Crack Total, amigo de México. Como en episodios. Luis Enrique Moreno Domínguez. He escuchado mucho respecto a que uno como artista con el tiempo desarrolla su propio estilo artístico y no me queda del todo claro qué significa. Segunda parte. Por ejemplo, me imagino que Sideshow busca a artistas que tengan un estilo afín a su propia identidad de marca, pero aún así cada artista tiene su estilo. 3. En específico, Dani tiene un estilo y Martín Canale tiene otro, a pesar de que ambos esculpen personajes de cómic. 4, sí. ¿Cuáles son los detalles finos que diferencian sus respectivos estilos artísticos? Esto como para entender el concepto. Y 5 de 4, porque sí, ahí se le falló uno, como siempre, que es la segunda vez que le pasa. Estás perdonado, igual por eso es el más prolijo. Gracias infinitas, cracks, son los mejores. Bueno, querido amigo, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Con esto vamos solo para cerrar. Estilo artístico. Yo te doy mi percepción, o mejor dicho, lo que yo considero acerca del estilo artístico, o al menos cómo yo encontré el mío. Y es de totalmente y pura casualidad a través de lo que no supe hacer. De ahí surgió un estilo artístico. ¿Qué significa esto?
Cuando al principio quise intentar hacer cosas ultra, hiper realistas, me di cuenta que no me salía del todo y cuando me salían invertía muchísimo tiempo y no disfrutaba mucho el proceso de buscar ese estilo o esa cosa tan perfecta y precisa de un likeness que quede exactamente igual. ¿He logrado unos likeness que quedan bastante parecidos? Sí, pero siempre está en esa uncanny valley en donde decís, lo reconozco, pero no es un escaneo. Y en mi caso, yo creo que si vas a hacer likeness, tiene que ser un escaneo. Hay mucha gente que es muy habilidosa, muy grosa y talentosa. Por nombrarte un par, te podría decir, no sé, Marlon Núñez, José Indiva, Bismarck Querqueta, tenemos a nuestro amigo Rafa Zavala. Bueno, hay mucha gente que me estoy seguramente olvidando, pero que es muy grosa haciendo likeness y que les queda muy, muy bien. Ahora, como me pasó eso, dije, bueno, quiero hacer algo similar, pero por ahí buscando como otra cosa que me salga y que la disfrute. Entonces ahí como encontré que en el cómic había algunos artistas de cómics tienen un estilo bastante realista, pero sin llegar a ser realistas puros. O sea, un realismo como si, digamos, no sé, un Ben Oliver, que ni siquiera, Ben Oliver puede llegar a ese estilo, pero hay algo intermedio. Entonces dije, quizás puedo ir por acá. Y bueno, y después tiene muchos otros aristas, ¿no? También que uno encuentra en esa búsqueda, uno encuentra lo que más disfruta hacer. A mí me gusta mucho la anatomía, entonces, no sé, naturalmente siempre disfruté mucho de sentarme a ver un video de anatomía que puede durar 5 horas y para mí es como ir a una película. Hay gente que con un video de anatomía de 20 minutos se aburre y se duerme. Entonces es o lo tenés o no lo tenés. O sea, podés como forzarlo en el sentido de estudiar porque lo tenés que aprender y después quizás te termine gustando cuando lo entendés. Seguramente sí, pero nunca creo yo que nadie va a hacerlo tan naturalmente o sentirlo tan naturalmente cuando sucede así como por arte de magia. Es como que uno por sí solo lo disfruta. Entonces creo que el estilo tiene que ver un porcentaje de error, o sea, de que, y hablo de mi caso, no digo que sea así, ¿no? Pero yo digo cómo lo veo yo. Un porcentaje de cómo, o sea, qué es lo que no pude, que intenté hacer y no pude y salió esto, y otro de, bueno, ahora que sé que más o menos esto me sale y me gusta, me entreno todo lo posible para también darle algo único. A veces logras un estilo con un modo de presentación, no solo por ahí con una forma de esculpir. Por ahí renderizás de una forma en particular o mostrás siempre la misma forma, con los mismos colores, con el tipo de cámara, con, no sé, los mismos encuadres. O no sé, o siempre tus personajes tienen algo en particular en el rostro, que son, no sé, el rostro más alargado, los que son más anchos, o personajes con mucho más. Por ejemplo, el estilo de Martín Canale es un estilo en donde normalmente va a ser personajes siempre mucho más exagerados. ¿No puede hacer un personaje menos exagerado? Por supuesto. Si no, fíjense, el último que hizo, el Constantine, que es súper natural, que está espectacular, y claramente puede hacer. Pero uno termina siendo conocido por lo que más le gusta hacer. Entonces, Sideshow, respondiendo esto también, o ir banándolo con la pregunta de que si Sideshow, por ejemplo, me imagino que Sideshow busca artistas que tengan un estilo afín en su propia identidad de marca. No necesariamente. De hecho, no. O sea, lo que por ahí busca una empresa es que vos entiendas qué tipo de producto hacen, cómo lo hacen. Ahora, claro, que vos traigas tu estilo, suma. Es algo que justamente, viste, es como me parece que, de hecho yo lo pensaría al revés, que muchas empresas buscan gente que pueda manejar distintos estilos para sumar a su workflow de trabajo o a sus productos hay cosas frescas. Entonces, de hecho, en la industria no sé, del arte digital, no sé, videojuegos, cine, etcétera, cuando vos ves concept artists haciendo, no sé, los early concepts de una película o de un videojuego, vos ves que hay un montón de estilos distintos. Y gracias a esa cantidad de estilos distintos, el director lleva a un lugar gracias a haberse inspirado o que algo le inspiró de esto, que lo llevó a esto y lo combinó con aquello otro. Si fueran todos iguales, sería un embole, un aburrimiento. Y si la empresa, no digo que haya empresas que no bajen una línea, digo que al menos Azure no es ese tipo de empresas. Claro. Y ahora te dejo agregar vos, Clau. En específico, no tiene estilo. No, perfecto. Concuerdo, total. Sí, creo que se definió todo. ¿Cuáles son las diferencias respectivas al estilo artístico? Creo que es eso. Yo ya está como. No sé si quedó claro en la respuesta. La diferencia es cuando empezás a ver es cuando te das cuenta que el trabajo está hecho por tal persona. ¿Entendés? En el caso de Dani, vos ves una figura y ya te das cuenta que es de Dani, y muchas veces te pasa lo mismo con las figuras de Martín,
porque Dani tiene ese estilo súper definido del personaje, bueno, con ese nivel de anatomía extremo, o sea, como que te das cuenta en cómo cuenta la historia con las figuras. Lo mismo Martín, lo ves que son personajes súper cargados de mucho detalle y por lo general más tipo monstruosos o cosas de ese estilo, como que te vas dando cuenta un poco del estilo de cada uno, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que te va llevando un poquito a identificar que mira, esta figura es de tal, o sea, a veces te vas a dar cuenta, a veces no, pero cuando ves en conjunto todas las figuras, ahí es como que te va cerrando un poco más, digamos, ¿viste? Pero bueno, nada, creo que eso llega con el tiempo, digamos. Uno tiene que hacer, y con el tiempo va llegando, porque el estilo al final termina reflejando lo que más te gusta hacer, que es lo que decía Dani, ¿no? La anatomía, etcétera. Así que bueno. Bueno, creo que con eso estamos, ¿eh? Sí, señor. Che, dos cosas a la audiencia. Primero, un like, por favor, a todos los a todos los que estén ahí, así el algoritmo nos ayuda a llegar más lejos. Y por otro lado, ¿saben qué? Voy a hacer un mangazo. Muy, muy sencillo, porque hoy publiqué en ArtStation, pero mi ArtStation está medio muerto, no se mueve mucho. No sé, porque hace mucho que no publico. Así que les voy a dejar el link a la figura de Pokémon acá en ArtStation. Si pueden darle un poco de amor con un like, alcanza y sobra. Me viene bien para ver si es mi ArtStation que está muerto o si es porque publico poco o qué onda, pero bueno. Y los algoritmos no perdonan, ¿eh? Viste, no perdonan. No, si vos como que no estás moviéndote mucho, como que cuando tardás mucho en publicar, chao. Así que bueno, ahí les dejé el link. Gracias por todo. Gracias, Dani, ahí por el aguante con todo esto que venimos haciendo. Placer, ya volvemos a la igual no te hagas la que hago el mic drop ahí, drop mic y ya está, no, la cuota es de este mes en todo caso, la cuota del mes, si querés. La cuota de las 3 temporadas, te diría ya. Claro, la cuota del mes. El tip del knife lo vamos a dar la próxima. Pero el tip del knife lo daste en 2 minutos, ¿no? La gente quiere verte esculpir la próxima, quiere ver ahí cómo hacer un Pokémon, cómo generar esos estilizados tan bonitos. No, como que no, sí. Tranquilo, pero tranquilo. Si hago tranca, relajado. Temporada 6. Temporada 6, 7. Bueno, bueno, gente, gracias por el aguante. Como siempre, espero que les sirva. Me encantaría realmente ver alguno de esos renders girando con zoom en CapCut y qué sé yo. Quiero que se vean bien dinámicos porque entretienen mucho y hoy que lo visual la gente tiene poco tiempo para prestar atención, nada, les puede quedar algo interesante, así que tírennos ahí como un par de videitos etiquetándonos y bueno, los vamos a estar compartiendo. Gracias, amigo, por todo. Sí, señor. Bueno, un placer. Gracias, Claudito, la rompiste. Buena gente acá lo ha dicho. Gracias, gente. Sigan tirando ideas. Vamos a estar tirando un par de mensajitos en el canal de difusión para que retomen con las ideitas de qué podemos ir mostrando. Puede ser algún que otro tip de no sé, vamos a ver si la zapatilla se renueva, podemos hacer una botita, podemos hacer otra cosa. Tiene que ser algo que se pueda hacer en menos de 2 horas. Así que para no repartirlo, o se puede partir en partes, como hizo con Klaus, sí, también se puede, pero bueno, yo porque la gente está como ansiosa, entonces no puede esperar para el próximo capítulo. Esto, porque si no hacemos la gran Magic Kids, ¿verdad? Cuando te repetían la Dragon Ball y estaba por pasar Dragon Ball Z y empezaba con Dragon Ball todo de vuelta. Porque no estaba doblado. Me acuerdo que vos venías. ¿Sabés qué era lo más terrible? Pará, ponele que te fumaste 3 meses la serie, no sé, ponele, aparte lo repetían 2 veces por día, yo sí los veía 2 veces por día el mismo capítulo. Después lo repetía, era a la mañana y a la tarde, no sé si a la noche también, no importa. Era a las 12 de la noche, a las 7 de la tarde, creo que yo volví
del colegio, Sí. y había uno a la mañana. Hay una mañana. Y bueno, y vos escuchás en algún momento del día, pues necesitabas en tu casa, veías el comercial y decías, hoy Goku estará en esta batalla. Tan, tan, tararán, tan, tan, tan. Vos decías, bueno, qué bueno, qué bueno. Y cuando llega a pasar Dragon Ball Z, no estaba el tan, tan, tararán. Sí. Y por ahí pasaba un comercial. Cuando ya tenía que arrancar, vos decías, che, pero ese comercial no es de Dragon Ball Z. Ah, porque pegaban los comerciales. Sí, yo decía, no, debe ser que no se les habrá equivocado, no deben tenerlo. Y ya sabías internamente que te iban a repetir todo de vuelta. Y llegabas a la noche y decías, que era el momento que yo podía verlo, y vos me decías, tan, yo no, que otra vez por tercera vez consecutiva. No había internet, nadie te avisaba. Y vos llegabas todo expectante a ver el capítulo y te lo cortaban antes. Qué feo. Qué feo. Bueno, acá la gente pide FIFA, ¿eh? Ojo que está pidiendo mucho FIFA la gente. ¿Cuándo hacemos? Hay que hacer un live. La próxima. La próxima sale FIFA. Me gusta. ¿Vos tenés el FIFA? En la Play. En la Play no lo tengo. Yo pero tengo hay cross play. ¿Y cómo transmitís? ¿Y cómo transmitís a la PC? A este programa. Vos lo sacás de la pero PC. No, está bien, pero vos cómo lo transmitís a la PC para compartir pantalla. Pero la compartís vos que estás en la PC. ¿Vos no estás en la PC? Ah, porque vos sí que es tarado eso. Sí, tenés razón. Sí. Ahí hoy. Sí. Tengo que ver cómo se hace la conexión de la Play a la PC, pero es cross-platform. Si yo comparto así ahora, ponele. Ya mismo lo probamos. No se vayan, gente. Vamos a probar si esto anda. Esto puede terminar a las 12 de la noche. Pará, porque ahora quiero sacarme la duda. No tengo FIFA. Guille, ni te compro el FIFA. Porque te hago 50 goles. Ni te lo compro el FIFA, mira. Ni te conviene. Qué bueno. Jorgito de FIFA, le pega una paliza a Jorgito. Y no se haga loco, Jorgito, porque le pongo Mira. Pará, ¿qué pasaría si hiciéramos? Porque pasa que el tiempo mínimo de un tiempo creo que son 6 minutos, ¿no? 6 minutos. ¿No tiene menos? Minutos. Me parece que. No, pero menos de 6 minutos no puedo jugar. Y bueno, pero es una cosa express. ¿Entendés? No puedo jugar. No puedo jugar. Pará. Lo tengo acá, mirá. Espera, che, ¿por qué no? Se me cayó, pará. Vamos a ejecutar de vuelta. ¿Ganar a Jorgito? ¿Qué pensás, Jorgito? ¿Qué? ¿Messi? ¿El Messi de la Play? 3 vueltas le sacó. Acá lo que importa son los años de FIFA. Los años primero de Pro Evolution y después de FIFA. En realidad, primero FIFA, Pro Evolution y después FIFA, porque Pro Evolution murió, lamentablemente. Con mucha pena lo digo. Sí, murió. Ahora está el eFootball, pero me pareció horrible. No, el eFootball no existí para. Ya que estamos relajados, les dejé ahí el link de ArtStation. Si me dan ahí una manito a moverlo un poquito. Ventana. Siempre agradezco. Quiero ver FC24. Pimba. A ver si comparte. Ahí está, mira. Mostraron el coso, creo. A ver, mostrar en transmisión. Sí, señor. Pará, porque quiero que vean. Ustedes saben qué significa esto, ¿no? Esta es la perdición. Pará, que ya mismo. Mirá, esto para vos, Guille. Chao, gente. Esto para vos. Mirá que tengo acá, mirá. No, mirá, amigo, no. Tomá, lo que importa acá. Ya está. No, para que sepan, esto yo lo juego en dificultad World Cup, que es la 1 antes de la legendaria. Mirá vos. Mirá, ya se la afané. No, decime cómo lo configuro. Dios. Estamos ya. Ahí lo tengo. Se viene el gol. Para vos. Para vos. Ay, no me sacaron, no. Pará, encima, boludo, podemos tener acá. Sí, pero pará, se ve re lento, no se ve lento. ¿Puede ser tan lento? Comentarios en tiempo real. Y se ve lento por ahí porque al transmitirlo online, sí, está ahí la placa de video medio en modo struggle. Zafó,
Sí, pero qué lástima que no se puede ver un poco más fluido. Dani, por los dos no. Pero tengo que hacemos 2 o 3 pruebitas y sale. No, pero por ahí lo puedo correr está en 2K, ¿será porque está muy. Puede ser, claro, le bajás un poco la resolución. Claro, le bajás la resolución. También hay que ver si tenés activada la aceleración por hardware en el browser. Es una porquería, así no se puede ver. Jugalo en el Bernabéu, te dicen acá. Bueno, a mí no anduvo. Te lo dejo ahí para que vea. A ver si puedo hacer. No. Guarda. Guarda que no entren los hinchas de River a pegarle a los jugadores, dicen acá. Claro, Dani no ve nada porque está en pantalla completa. Ahí está. Mira. Están zafando. La de pelotazo se están comiendo, Guille. Esperá que le quiero. Ay. Che, ¿está jugando los cuartos de Sudamericana? Ah, no, cierto. Sacámelo, Guille, del coso. Guillermo dice: exceso de calidad en River, por eso anda lento. Está, te saca como me dicen. Che, se está prendiendo fuego el estadio, ¿qué onda? Mira, subió el público. Teníamos 93 y fueron 105. Lo bueno es que si juegas con Boca no se calienta la PC. Pará, si juego con River me queda fresquito, ¿sabes qué? Manda temperatura. A temperatura. Es como water cooling que le meto. Ay, Dios. Qué raro. Yo soy hincha independiente, así que estoy más afuera, gente. Por ahora como el rey de copas indiscutido, pero rey de copas ya está. No, olvídate. No, pero tenemos que solucionar eso que se vea un poquito más fluido. Hay que buscar cómo conectar la Play al FIFA, ya. Porque yo cuando juego online tenés ahí la conexión del crossplay, así que. Bueno, gente, averigüen cómo hacer para que se vea. Por ahí por una compartida de Zoom y el Zoom compartirlo acá. Por ahí el Zoom lo engancha mejor, que está acelerado. Puede ser. ¿No? Una cosa media rara ahí. Hay que probar. Hay que probar. Se vea bien, dice acá algo de Celebrities. No se escuchaba nada. Mirá. Prendieron los parlantes. No se escuchaba nada. Se veía súper fluido, dice acá. Se veía bien súper fluido. Yo lo veía re lento acá. Dice la gente que se veía súper fluido. Yo de acá, como yo estoy en la. No, pero ¿lo viste de YouTube? ¿Lo viste de YouTube? No, porque te tengo solo acá. Déjame chequear. Si llega a ver bien. En vivo. Bueno, pero si a vos no se te ve bien, ¿cómo jugás? ¿Cómo juego? Si a vos no se te ve bien, ¿cómo jugás? No se ve tan bien, Se ve fluido, más o menos se ve. Se ve medio mucho. No se ve. Se ve medio mochardi. Se ve la calidad, se ve rara. ¿Cuándo el speedrun de Elden Ring? Se veía 60, dice acá. No sé si es 60, pero 30 sí. 30 sí, no, pero yo lo veo ahí a buena. No, se ve poco. No son excusas postas, en serio. Ya lo vamos a encontrar a mano y la próxima sale. La próxima, prepárense para no ver nada. Es que vamos a jugar nosotros cosas. Llega el gaming. Ya está, se convierte en un canal de gaming. A la mierda todo. Dyna Games, directamente. Vamos a tener un jueves de gaming. ¿Por qué no? Escuchamos. Guille, te estás por ligar te voy a dar varias fechas, Mirá que te vas a una fecha o 3 fechas te va a ligar. Bueno, la última. Guille en un momento tiró, cuando estabas explicando de las cámaras, puso. Es un hijo de puta. Dijo, eso va a hacer que baje el penal de Menendi. Sí. Lo vi. Me hiciste reír. Me hiciste calentar, pero me hiciste reír al mismo tiempo. Así que, amarilla. Bueno, gente, no, mierda. Pará. ¿Qué pasa? Lucas dice, recién me doy cuenta que Dani se llama Sibrash y Clau Marmoset. Eso es porque como los dos compartimos pantalla y esta app te renombra al programa que hayas. Mira vos. Igual está bien, No está mal. No está mal. Bueno, listo, gente, nos vamos. Hasta la próxima semana. Gracias por el aguante.